Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre el lenguaje incluyente que estamos iniciando en Coparmex en el mes de marzo. Como ustedes saben, una de las estrategias de Coparmex es la parte de igualdad de género, poder tener acciones que protejan a todos en cuestiones de equidad. Para esta charla de arranque nos acompaña por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la doctora Sofía Gutiérrez. Ella es investigadora y capacitadora y la Comisión de Derechos Humanos nos está apoyando en esta charla el día de hoy. Doctora, muchas gracias por estar presente. Somos parte de Coparmex, colaboradores y becarios, y sin duda estamos de poderla escuchar el día de hoy. Adelante, doctora. Muy buenos días, Sujei. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la coordinación. Muchas gracias a Virginia Romero también por tener este contacto directo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, pues el día de hoy, como ya nos hizo el favor de dar una introducción, Sujei, vamos a trabajar el tema del lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente. Son diferentes, ahorita vamos a checar cuál es la diferencia. Y es un tema de lo más interesante. De hecho, hasta casi casi es un tema de viernes, porque esos temas salen en la conversación de pronto en reuniones familiares, en comidas o demás, sobre cómo se debe de hablar, qué es lo que se debe, o sea, cuáles son las palabras correctas o incorrectas. Es muy común escuchar a personas decir que si se debe decir todas, todes, o todes, o cómo se debería de estar hablando. Hay gente que critica el lenguaje incluyente o inclusivo. Hay como una sinfín de variedad de temas y la mayor parte de las ocasiones pues las compartimos desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros pensamos y demás. Y con esto podemos estar reproduciendo de pronto algunos estereotipos de género o algunos temas como violentos o fomentar la discriminación de diferentes formas. El lenguaje es un instrumento poderosísimo, es importante. Hay un filósofo lingüista, bueno, había uno porque ya falleció, se apellidaba Sapir, y él decía que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, que nosotros no podemos pensar sin usar palabras, que es algo básico que se necesita para poder construir cualquier pensamiento. Incluso les diría a todas las personas que el día de hoy están conectadas que intenten hacer un ejercicio sencillo y es pensar en lo que ustedes quieran. Puede ser desde una idea muy compleja sobre economía o pueden pensar en algo tan sencillo y superficial como la lista del supermercado o qué se les antoja comer o si les gustaría estar dormidos o despiertos o en la playa, algo así de sencillo, pero que lo piensen sin utilizar palabras, que en este momento se den 5 segundos para pensar lo que ustedes quieran, pero sin utilizar una sola palabra. Piensen, ¿cómo pueden pensar en lo que sea sin usar una palabra? Y se van a dar cuenta que básicamente es imposible. Es imposible. El pensamiento está encadenado a las palabras. Y esto es algo padrísimo, pero al mismo tiempo es algo peligroso, porque si utilizamos palabras que discriminan, que fomentan la violencia, vamos generando pensamientos que sin tener una idea clara y a veces sin tener una intención directamente de discriminar o de generar violencia, terminan teniendo este tipo de acciones. Entonces el día de hoy más que nada es una oportunidad para que ustedes chequen y reflexionen acerca del lenguaje, del tipo de palabras que utilizan, y no tan solo de palabras, porque el lenguaje va mucho más allá. El lenguaje tiene que ver hasta con imágenes, con contenido audiovisual, tiene que ver con un sinfín de elementos que nos van transmitiendo ideas, e ideas que se van haciendo permanentes. Y estas ideas pueden transformar la realidad o pueden encadenarla. Algo también muy importante del lenguaje que hay que tomarlo en cuenta es que dentro de las críticas más fuertes que se hacen al tema del lenguaje inclusivo, es que dicen que es absurdo pensar que con hablar de las y los o hablar de les se puede lograr la igualdad. Realmente, y mucha gente dice, es que es absurdo, o sea, evidentemente las mujeres y las personas con discapacidad y todos los grupos poblacionales podrían alcanzar la igualdad realmente con acciones de políticas públicas, con programas sociales. El lenguaje no es algo que transforme la realidad, o al menos de manera tan eminente. Y aquí la respuesta sería que pensáramos que realmente para un problema, el que sea, y más para un problema social como la discriminación o problemas tan complejos, pues no existe una única solución. Si hubiera una única, una nada más solución, pues estaría bien fácil conseguirla.
El tema es de que esas problemáticas se tienen que trabajar desde diferentes ángulos y el lenguaje es una de las estrategias. No piensen, por favor, que las personas que estamos metidas en cuestiones para evitar la discriminación o que buscamos políticas para lograr la igualdad, pensamos que con el lenguaje es la única estrategia para conseguirlo. No, evidentemente no, pero es una importante. Entonces, hay que tomar esta idea del lenguaje como una de las estrategias, no la estrategia por excelencia, pero sí una de las herramientas importantes para conseguir este fin. Otra cosa también que me gustaría comentarles antes de comenzar con esta proyección que el día de hoy traje para todos sea un poquito más fácil, es hacer precisiones, vaya, de lenguaje. Hoy vamos a estar trabajando mucho con precisiones. Quizás cuando ustedes les dijeron que iban a tener hoy una charla sobre lenguaje inclusivo, lo que pensaron automáticamente tenía que ver con igualdad entre hombres y mujeres. Y esto parte, tienen razón, sin embargo hay que hacer una distinción entre lo que es lenguaje sexista y lenguaje inclusivo. El lenguaje sexista lo vamos a checar, que es el que tiene que ver con hombres y mujeres, pero cuando hablamos lenguaje inclusivo, pues lo mínimo que podemos hacer es incluir todos los grupos sociales. Y esto es incluir desde personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de calle, es incluir todos los grupos poblacionales. Lo que busca hacer el lenguaje inclusivo es generar alguna estrategia mediante el lenguaje en el cual quepamos todas las personas. De pronto, en algún momento social, se hizo un estereotipo de que todos los seres humanos tenían que ser de la misma forma y los que no eran de esta forma, pues tenían que encontrar la manera de adaptarse. Y pues la realidad es que los seres humanos somos muy diversos. Entonces, el lenguaje es una manera de hacer política. Y es una manera mediante la política del lenguaje que podemos hacer visibles que existen diferentes grupos poblacionales, en que todos tienen evidentemente la misma importancia. También algo importante antes de pasar con lo de la proyección es comentarles que vamos a estar de 8 a 10, pero que si en algún momento ustedes quieren hacer alguna intervención, es importantísima que la hagan. Normalmente en estos temas todas las personas tenemos exactamente las mismas dudas. Entonces, si ustedes tienen una duda, adelante, prendan el micrófono, porque a veces yo de pronto cuando comienza la proyección, a veces se pierde la imagen de fondo y no alcanzo a ver quiénes están levantando la mano o participando. Entonces, con toda la confianza del mundo, ustedes activen el micrófono y pueden decir desde estoy de acuerdo o desde no estoy de acuerdo, porque también eso es valioso. De hecho, normalmente las frases como no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo son súper importantes porque es precisamente de ahí donde podemos jalar mucho mayor conocimiento. ¿Va? Entonces, bien, para arrancar con esto y para hacer esto un poquito más dinámico por parte de todas y de todos, les traje una presentación. Esta presentación, déjense las comparto, permítanme un segundo. Sujei, ¿me podrías apoyar nada más comentándome si cuando se comience a ver la presentación para estar segura que sí ya se está proyectando? ¿Ya se Bien. ve, Sujei? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Bien, pues como les había comentado, vengo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es la institución que se encarga de proteger, promover y defender los derechos humanos al interior del estado de Jalisco, pero la comisión tiene muchísimas áreas, específicamente de la que yo vengo es el Instituto de Investigación de Derechos Humanos, que se conoce como Francisco Tanamaxli, que es el nombre Francisco Tanamaxli, fue una persona indígena que luchó por los derechos de las comunidades indígenas aquí durante todo el proceso de conquista y como una manera de visibilizar la lucha de estos grupos poblacionales es que este instituto tomó este nombre. Este instituto se encarga específicamente del área educativa de los derechos humanos, del área académica. Lo que hacemos ahí es trabajar sobre temas de investigación social, no investigación jurídica, sino más bien investigación de corte social, acerca de la procuración de los derechos humanos al interior del Estado. Bien, entonces ya nada más para que tuvieran el contexto de qué parte de la institución es. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es el lenguaje inclusivo o incluyente. Pregunta para todos ustedes, no me contesten, lo que quiero hacer esto es un poquito más dinámico para que también arranquemos motores el viernes a las 8 de la mañana. ¿Cómo creen que se puede decir inclusivo o incluyente? ¿Cuál será la forma correcta o cuál es la diferencia? Les aseguro que no lo he escuchado de las dos formas. Quizás me podrán escuchar un poquito más como lenguaje incluyente. Les platico que básicamente son casi lo mismo. El lenguaje incluyente y el lenguaje inclusivo, los dos, son aquellos que incluyen a toda la población. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Que el lenguaje incluyente hace esta inclusión,
pero de manera pasiva. Y el lenguaje inclusivo hace un ejercicio positivo, es decir, de acciones para incluir. Es decir, el incluyente está de manera más pasiva y el inclusivo busca jalar, o sea, estamos en esta lucha por querer modificar las cosas. Entonces vamos a trabajar con el lenguaje inclusivo, pero al menos para que ustedes sepan que también si ponen el lenguaje incluyente no pasa absolutamente nada. Nada más es para que tengan esta diferenciación. Bien, el objetivo de la charla de hoy es eliminar el lenguaje sexista, pero también discriminatorio en la comunicación, en la documentación y en la vida cotidiana de las personas, así como promover el uso del lenguaje incluyente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Fíjense, cuando nosotros tomamos un curso de lo que sea, así sea un curso de cocina, si terminamos este curso de cocina y seguimos cocinando exactamente igual, pues no nos sirvió de nada el curso. Si tomamos un curso de manejo y seguimos manejando exactamente igual, pues no nos sirvió de nada el curso de manejo. Entonces, si tomamos un curso de lenguaje sexista y discriminatorio y seguimos comunicándonos exactamente igual, pues vamos a tener un problema porque no aprendimos nada durante ese tiempo y perdimos 2 horas de nuestro tiempo y eso es una gran tragedia, porque como comentaba el expresidente de Uruguay, pues lo único que no podemos recuperar es el tiempo, porque hasta el dinero de alguna manera lo podemos recuperar, pero el tiempo no. Entonces, el día de hoy me gustaría que ustedes comenzaran a checar el tema de hoy, pero desde dos perspectivas. Desde la primera a nivel personal, o sea, desde su persona, qué es lo que pueden hacer para modificar y para tener un lenguaje que incluya a todas las personas de la sociedad. Y por otro lado, que lo vean también como personas que trabajan dentro de Coparmex o dentro de diferentes instituciones, porque posiblemente tienen sus documentos o posiblemente tienen um, reproduzcan información o esto mismo de los documentos que ustedes llenan con errores fuertes o con cuestiones de discriminación. El tema del lenguaje a veces tiene que ver con hasta definiciones, o sea, que utilizamos conceptos erróneos. Si ustedes tienen por ahí su cartera, los invitaría a que vean cómo incluso documentos oficiales tienen un problema de lenguaje porque no se conocen las palabras y las palabras significan cosas diferentes. Por ejemplo, si alguno tiene por ahí fácil y rápidamente su credencial de lector y la sacan, se pueden dar cuenta que donde dice sexo viene H o M. H de hombre o M de mujer. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero si ustedes sacan también su licencia para conducir, donde dice sexo, viene F o M. F de femenino y M de masculino. Los dos son documentos oficiales y los dos dicen cosas diferentes. Ahí hay un error en el lenguaje. ¿Cuál es el que está manejando el concepto correcto? Sería la pregunta para todas y para todos. Si yo les pregunto cuál es su sexo, ¿ustedes qué me contestarían? Es una pregunta de primaria, fíjense, o sea, es así de básica. ¿Cuál es su sexo? Para los que contestaron que es hombre o mujer, tuvieron la respuesta correcta. Quien dijo que es masculino o femenino, esto es la respuesta incorrecta. El género es el que es masculino o femenino, sexo es hombre o mujer. Esas son como las dos diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Que el sexo, en primera instancia, después entran teorías de la deconstrucción, pero no le vamos a entrar ahorita a eso, pero en primera instancia tiene que ver con las condiciones biológicas con las que nosotros nacemos. Y el género tiene que ver con la construcción social con la que nosotros estamos, con las que nos desarrollamos. Es decir, pueden haber hombres femeninos o mujeres masculinas. Esto es algo que se va desarrollando. Lo que buscan reflejar los documentos oficiales es el sexo, más el género, de tal manera que la credencial del INE y su pasaporte dice sexo hombre-mujer. El que está ahí equivocado es la licencia para conducir. Evidentemente ya se lo comentamos a la secretaría correspondiente y pues esperemos que en algún momento haga esta modificación. Entonces, ¿por qué les comento esto? Para que vean cómo desde documentos oficiales está este tema. Pero, ¿qué sucede con los documentos que tiene Coparmex? Lo desconozco desde todo, no tengo la menor idea, pero posiblemente ustedes tienen esta situación donde viene masculino y femenino, entonces una oportunidad importante sería cambiarlo a hombre y mujer. Y más allá, ¿qué sucede con aquellas personas que no se identifican como hombres o como mujeres? Lo que dicen los grupos poblacionales que dicen, bueno, es que nosotros no somos binarios. Para ese grupo de población lo que hacemos es importante visibilizar y poner un apartado que digan no me identifico, otro o no, o sea, más que nada como no me identifico con hombre o con mujer o con otro, con eso sería muy importante. Y eso es una manera de visibilizar a la población que no se identifica como hombre o como mujer.
Entonces, de ahí vimos de alguna manera rápida cómo hasta como en datos generales podemos hacerlo de una manera que incluyan a todas las personas. Hay otro tipo, a lo mejor, de sus documentos que ustedes que manejan, o incluso lo podemos ver en la televisión. Si ustedes ahorita prenden la televisión, les aseguro que les va a tocar, ¿no?, a varios spots publicitarios, porque estamos entrando a época electoral, donde la mayor parte de las personas, o de los discursos de las personas que se encargan de temas de gobernanza, hablan hacia la ciudadanía. Y dicen, es que los ciudadanos y las ciudadanas, en el mejor de los casos, hablan de ciudadanía, muchas veces hablan de ciudadanos, o que hablan de que la seguridad pública es algo para la ciudadanía, o que se va a trabajar el tema de las vacunas para el COVID-19 para la ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, ahí la reflexión es importante. De hecho, los derechos humanos, de alguna manera, no completamente, pero de alguna manera, estamos en conflicto con el término de ciudadanía, porque la ciudadanía deja al lado a dos grupos poblacionales súper importantes. Cuando nosotros hablamos que la seguridad pública se va a garantizar para la ciudadanía, ¿a quiénes se les ocurre que estaríamos exiliando? Haciendo un lado, ¿a alguien se le puede ocurrir? U otra pregunta, ¿todas las personas somos ciudadanas y ciudadanos? ¿Qué se necesita para ser ciudadano o ciudadano? Si nosotros checamos la propia Constitución, nos dice que para tener la ciudadanía mexicana se requieren dos cosas. Ser mexicana o mexicano, que es algo diferente, a veces se confunde ser mexicano y mexicano con la ciudadanía, son dos cosas diferentes, y tener más de 18 años. Es decir, ciudadanas y ciudadanos somos aquellas personas que contemplamos la nacionalidad mexicana y que tenemos más de 18 años. Con esto creo que automáticamente ustedes ya se dan cuenta de los dos grupos poblacionales que estamos dejando afuera, que son las personas de menos de 18 años, niñas, niñas y adolescentes, o las personas migrantes, las que se encuentran aquí por turistas o que se encuentran aquí viviendo en México sin compartir una nacionalidad mexicana. Entonces, imagínense ahora sí la gravedad, que digamos que la seguridad pública se le está asegurando a las personas que somos ciudadanas. Pues significa que entonces alguien de menos de 18 años no tiene acceso a la seguridad pública y que si marcara a la policía para pedir algún tipo de apoyo, pues no se le podría brindar porque tiene menos de 18 años. O si es como si sabes que necesitamos una ambulancia, oye, pero ¿cuál es tu nacionalidad? No, pues es que yo soy de Honduras. Ah, no, entonces no, porque nosotros nada más trabajamos para ciudadanas y para ciudadanos. Y este concepto es muy, muy común estar escuchando hablar que se habla de ciudadanía, cuando en realidad lo que se tiene que hablar es de seres humanos, porque los derechos humanos se les garantizan a los humanos, no a las ciudadanas y a los ciudadanos. Esto hago énfasis porque muchas veces los documentos oficiales que tenemos, tanto las instituciones públicas como las privadas, vienen con el nombre, o donde van a poner el nombre de la persona, vienen con esta C punto de ciudadana o ciudadano. Entonces, pues a lo mejor ahí, desde eliminar la C y poner simplemente nombre, que es algo tan sencillo, con eso estamos incluyendo. Lo que sucede muchas veces con el lenguaje es lo que sucedió ahorita, que cuando les pregunté que cuál sería el concepto de ciudadanía o cuál sería la diferencia, a ustedes les costó trabajo identificar cuál era. ¿Por qué? Porque les aseguro que los que están escuchando el día de hoy pertenecen todos a la ciudadanía mexicana. Si tuviéramos aquí entre nosotros una persona que fuera de otro país, inmediatamente identificaría que ahí hay una situación diferenciada. El tema del lenguaje incluyente, lo que sucede es que muchas veces no lo detectamos, a menos cuando nosotros somos discriminadas. Entonces, es como pensar en un mundo en el cual todas las personas podamos existir. Cuando hablamos de, por ejemplo, de derechos humanos, fíjense la diferencia. En México es un país que se habla de derechos humanos. En Estados Unidos es un país que se habla de derechos civiles. Están más reconocidos los derechos civiles. De hecho, se conoce esta famosa frase de los civil rights, aunque los derechos humanos tienen otra perspectiva. Ya el Estado lo que garantiza son los derechos civiles. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es justamente esta, que nada más se le garantizan estos derechos a la ciudadanía. Y pues preguntan entonces a toda la población migrante, todas las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, si es un trato igual, si es lo mismo hablar de ciudadanía o hablar de humanos. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, desde ahí tiene que ver como toda esta concepción, desde hacia dónde vamos inculcando. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Vamos a ver también qué es el lenguaje incluyente. Vamos a hacer como esta pequeña introducción y después vamos a ver cómo dividimos la charla. Vamos a checar que es un conjunto de palabras orales o escritas
e imágenes que visibilizan la presencia de todas las personas en todos los ámbitos de la vida y la sociedad. Es una forma de comunicación que parte de las personas como sujetas de derecho. Ojo, sujetas de derecho, no objeto de derecho. Hasta antes había grupos poblacionales que se entendían como objetos de derecho, como cuáles pueden ser como las niñas y los niños. Había una ley previa a la que actualmente existe, que es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que hablaba que los niños y las niñas eran objeto de derecho y que los adultos éramos sujetos de derecho. Fíjense la diferencia. Puede ser una palabrita, pero es una diferencia impresionante. Una persona sujeta de derecho es activa, es dueña, es poseedora de sus derechos humanos. Una persona objeto de derecho es pasiva, no es receptora de sus derechos humanos. Y entonces los derechos que tienen los niños y las niñas eran como rebote por lo que pensaban los papás y las mamás. Y eso tiene una trascendencia importantísima. Por ejemplo, si yo pienso que una niña o un niño es sujeto de derecho en vez de objeto de derecho, significa que si un día mis papás y mis mamás no me trae a la escuela con el uniforme completo o que no va a la junta escolar o demás, a mí no me pueden suspender el día de educación porque es muy común que de pronto no los ingresan. ¿Por qué? Porque el niño y la niña es sujeto de derecho y él tiene el derecho a la educación. Si sus papás, mamá no cumplen para llevarlo con el uniforme, con haber asistido a la reunión escolar o demás, eso es bronca de alguien más, porque eso es una responsabilidad de otra persona. Yo soy poseedora de estos derechos humanos y no me los pueden quitar porque alguien más incumple con sus funciones. Entonces, esto vamos viendo que ser sujeto o objeto de derecho es súper diferente. También es una forma de visibilizar la diversidad de la sociedad. Cuando yo hablo de alguna manera con esta idea, con este estereotipo de que todas las personas somos iguales, no visibilizo la complejidad del ser humano y de la sociedad, de cómo la sociedad somos tan diversas. El lenguaje, la sociedad somos tan diversas y se muestra no tan solo desde el lenguaje. Por ejemplo, desde construcciones arquitectónicas podemos ver cómo se puede incluir, excluir, o cómo podemos ver que la arquitectura demuestra cómo en ciertos momentos sociales se entendía cuál era la construcción de la sociedad y qué eran los que iban a ser tomados en cuenta. ¿Qué es a lo que yo me refiero? Voy a poner ejemplos de edificios emblemáticos para que todas y todos tengamos una idea de cómo son. Por ejemplo, el Teatro de Gollado. Todas y todos hemos ido al Teatro de Gollado y se han encontrado con esta situación que para entrar, por ejemplo, a los baños son una serie de escaleras gigantes, o incluso para ingresar al propio teatro hay una serie de escaleras y que no existe una situación de inclusión para las personas con discapacidad. ¿Esto qué es lo que nos dice arquitectónicamente? Esto que cuando se diseñó este teatro, se diseñó pensando que las personas con discapacidad no existían y que nunca iban a ir al teatro. Entonces, si bien no tienen un letrero que digan está prohibida las personas con discapacidad, o el arquitecto que diseñó o arquitecta que diseñó este teatro, no piensa que las personas con discapacidad deben de entrar al teatro, la realidad es que en los hechos así es como se ve reflejado. Y podemos ver como una evolución de la cultura en la cual podemos encontrar edificios mucho más modernos, como puede ser Palco, o los demás, algo un poquito más común para que todas y todos los tengamos ubicados, como pueden ser los cines de Cinépolis, que ya son accesibles para las personas con discapacidad. Y entonces ahí sí o sea, no hay un letrero que diga aceptamos a las personas con discapacidad, pero efectivamente si una persona quiere entrar al cine, puede entrar al cine. Ahí vamos a encontrar otra problemática en cuanto a que no pueden desplazarse por toda la sala. Hay unos lugares específicos, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quería hacerles ver es cómo incluso hasta la arquitectura nos habla de la diversidad social que se entiende en ese momento. Entonces, el que ustedes tengan documentos con cosas tan sencillas como les comentaba, de sexo, hombre, mujer o no binario o no me identifico, lo que hacen es visibilizar que existe una población que puede ser que no se siente identificada con esta situación. Cuando yo comienzo a referirme a las mujeres de la misma manera que a los hombres, comienzo a visibilizar también que las mujeres existimos. Aquí hago una pausa para desmitificar, yo creo que el mito por excelencia, que existe en el lenguaje incluyente, que dicen que lo que pasa es que la Real Academia de la Lengua Española dice que el genérico es el masculino y que por lo tanto, cuando digamos todos, las mujeres nos debemos de sentir incluidas. Para todas estas personas que traen este discurso de es que la RAE dice, es que el diccionario dice, aquí el análisis es súper claro y contundente.
Lo podemos hacer un análisis desde la RAE, desde dos perspectivas, una desde la perspectiva social y otra desde la perspectiva jurídica. Desde la perspectiva social les explico que si ustedes checan la historia de la Real Academia de la Lengua Española, es una institución que por definición es violenta, es una institución que se conformó justamente en la época de la conquista, porque el lenguaje fue una manera de llevar la conquista a América. Entonces, insisto, desde la creación de la propia RAE fue una manera de imponer, de imponer. Y se ha visto toda la historia de la vida de la RAE, cómo está esta imposición acerca de España hacia América, diciendo desde los españoles cómo es que se debe de hablar el español, aunque el español ya se habla, pues se habla mucho más en América, y vemos más personas en América que hablamos español que en España. Entonces se ve como si fuera desde España, desde este eurocentrismo, diciéndole a América cómo se deben de hacer las cosas. Otra cosa también que es importante es pensar que además que la RAE trae toda una historia de varones que son los que toman las decisiones, una institución muy masculinizada. Y además, otra cosa que no es propia de la RAE, pero que sí es del lenguaje, es que el lenguaje es algo vivo. Por ejemplo, el español es algo que seguimos hablando, a diferencia del latín. El latín es una lengua ya muerta, ya no existen palabras nuevas que se van creando, es muy purista porque es una lengua que ya se acabó. Aunque hay personas que hablan el latín, aunque se pueden comunicar en latín, ya no tiene estas variaciones como el español. De hecho, esta es una de las razones por las cuales en países como el Vaticano o en todo este, sí, del Vaticano, una de las lenguas oficiales es o de las lenguas en las que se habla, no tan solo es el italiano, sino también es el latín, porque es una manera de conservar purista la religión. El español no es así, el español es completamente dinámico, el español es una lengua viva que está creando palabras y está eliminando palabras. Por ejemplo, hay palabras en español que ya no se utilizan, como puede ser la palabra reyerta. Reyerta es un pleito, es un conflicto. Ustedes pueden agarrar un libro de, no sé, de El Quijote de Cervantes y van a ver cómo está lleno de palabras que no conocemos, porque es un español antiguo, que son palabras que ya no existen. Y pueden agarrar un diccionario y pueden darse cuenta que actualmente ya existe la palabra en el diccionario de cantinflear, de mopear, parquear, textear. Todas estas palabras que han sido nuevas en el lenguaje, el diccionario las ha ido adoptando porque el diccionario obedece al lenguaje, no es que el lenguaje obedezca al diccionario, no sé si me doy a entender. El diccionario lo que hace es buscar como alguna manera de institucionalizar lo que está sucediendo en la sociedad. Dicho de otra forma, pues la RAE no es quien para estar diciendo, no, es que se tiene que hacer desde el masculino. Lo que hace es decir, hasta el momento, el masculino incluye a las mujeres. Pero cuando la sociedad comienza a hablar de esta forma inclusiva, entonces a fuerzas el diccionario se ve la necesidad de modificarse. No fue que, es decir, no es al revés, no es que el diccionario puso la palabra mopear y entonces todos dijimos, ah, ya se puede decir mopear. Hay gente que dice, mopear se oye horrible, es un anglicismo, no lo voy a usar, aunque esté en el diccionario, porque es una lengua viva, ¿sí? Entonces, eso no obedece la otra. Y la última, que es como la más contundente para las personas que no están como muy de acuerdo con esta, es la perspectiva jurídica. El diccionario no es un documento vinculante jurídicamente hablando para el Estado mexicano. Es decir, México no se comprometió a que iba a seguir las indicaciones del diccionario. Por otra parte, hay otros instrumentos internacionales que ahorita los vamos a checar, los cuales México sí firma y ellos mismos hablan de lenguaje incluyente y México se compromete con ellos. Entonces, México como país no obedece al diccionario, pero sí obedece a otras convenciones como puede ser la CEDAW o la Belém do Pará que nos hablan del lenguaje incluyente. Entonces, esto nada más es como para borrarles de su mente el que es que el diccionario dice, que es una de las cosas clásicas. El diccionario para este tema no tiene jugar, ¿va? Entonces, bien, la última definición que vamos a checar de lo que es lenguaje incluyente, inclusivo, es una forma de hacer política, ¿va? Una forma de visibilizar a las personas. Bien, ahora sí entrando en esto, ¿cuál va a ser la ruta de la presentación? Pues vamos a trabajar primero con lo que es el marco jurídico del lenguaje, explicarles justamente esto que les estoy diciendo. A veces pensamos que el lenguaje tiene que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso, pero de pronto vamos a darnos cuenta que hay leyes y que hay leyes que nos dicen, no es que tú quieras hablar en puro masculino, es que no debes de. Y si lo haces, estás yéndote en contra de estos temas. O sea, no es tanto una apreciación personal. Y mucho más si ustedes están trabajando para una institución como Coparmex, la institución
de Coparmex, pues no es un país, no es un estado independiente. La Coparmex tiene la palabra MEX de México, o sea, tiene que estar en un territorio mexicano y tiene que seguir la normativa y las leyes mexicanas. Y al final vamos a cerrar un poco con el contexto del lenguaje y vamos a ver algunas opciones acerca de cómo podemos trabajar para tener un lenguaje inclusivo. Hasta aquí para todas y a todos. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Seguras y seguros? No, todo bien, Sofía, por mi parte. Bien, creo que alguien activó micrófono, entonces no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Veo que en el chat hay dos comentarios. Se me olvida a mí checar el chat cada ratito. Déjenme fijo a ver si hubiera aquí algún... Todo bien, todo súper bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a comenzar ahora, pues, cuál es como esta perspectiva desde lo jurídico, el marco jurídico de lo que es el lenguaje inclusivo. Vamos a comenzar con lo que se va a entender como discriminación. Esto es importante porque justamente lo que combate el lenguaje inclusivo es la discriminación. Entonces, hay que entender qué es lo que nos vamos a referir por la discriminación. Ahora, para entender qué es discriminación, como les había comentado, no nos vamos a ir a la Real Academia de la Lengua Española, no nos vamos a ir ahí, porque si nosotros tenemos algún problema jurídico o vamos a tener que ser juzgados por ejercer discriminación, no van a agarrar la definición del diccionario para decirnos, miren, aquí el diccionario dice que esto es discriminación, entonces por esto te vamos a juzgar. Pues evidentemente no, vamos a juzgarnos con las leyes nacionales del Estado mexicano acerca de lo que es la discriminación. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la definición de discriminación? Hay muchísimas, pero la que vamos a tomar por excelencia en este momento como un documento nacional es justamente el artículo primero en el párrafo tercero de la Ley Federal para prevenir y eliminar justamente la discriminación. ¿Qué es lo que nos dice? Que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Es una definición bastante, pues, completa, como ustedes están viendo. Y la podemos problematizar. Fíjense qué interesante. Dice que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Hasta ahí vamos a irnos por partes. Si yo entro a un lugar de conferencia y digo, buenos días a todos, ¿cómo están? Y oigan, y todos los que están aquí, y comienzo a referirme únicamente a los varones, ¿se notará algún tipo de preferencia hacia los hombres o hacia las mujeres? Sí, pues hay una preferencia. Cuando yo digo, es que el masculino es el genérico, pues evidentemente estoy marcando una preferencia. Entonces, podemos ver que el hablar únicamente hacia los varones, como si toda la población fueran varones, es marcar una preferencia o incluso una exclusión, porque no las estoy visibilizando. Y van a decir, es que yo no dije ninguna acción, yo no dije nada en contra de las mujeres, o no dije que las mujeres no las iba a tomar en cuenta. No, no hiciste algo, o sea, no fue una acción, pero hiciste una omisión, ¿va? Por eso es que la siguiente parte dice, por acción o por omisión. Y luego dicen, es que sabes que no lo hice con esa intención, o sea, mi intención no era discriminar. Y te dicen, bueno, ¿con intención o sin ella? O sea, si tú no tenías la intención de discriminar, pero tuvo como resultado un proceso de discriminación, entonces eso es discriminación. Así de fácil, porque esa es la otra parte que es muy interesante, que dice tenga por objeto o por resultado, porque hay acciones que no tienen la intención de discriminar y que son muy positivas, pero como resultado terminan discriminando. Ejemplos. Hay un municipio que trae una intención padrísima de trabajar a favor de la infancia, que es el municipio de Zapopan. Zapopan hace algunos años comenzó con una campaña que quizás han escuchado de Zapopan, la ciudad de los niños. Y fue una acción padrísima, es una acción como muy padre el querer trabajar a favor de la infancia. Pero cuando digo a favor de los niños, pues automáticamente estoy haciendo una distinción a favor de los niños hombres y estoy marcando una preferencia hacia los niños hombres. Y pues puede ser ahí lo que hay es una omisión. Seguramente, y estoy completamente segura que el Ayuntamiento de Zapopan no lo hizo con esa intención, estoy completamente segura, pero al final de cuentas dio eso como resultado. Entonces, ¿y cuál fue lo que hizo como resultado? Que de alguna manera obstaculiza el reconocimiento de las niñas como sujetas de derecho. Cuando el Ayuntamiento de Zapopan se dio cuenta de esto, hizo una corrección, corrigió la plana rápidamente y lo que comenzó a hacer es Zapopan, ciudad de las niñas y de los niños.
Por eso es de que a lo mejor ustedes pueden ver información de Zapopan que en algunos lados dice la ciudad de los niños, y lo que estamos viendo es de que ahí generaron esa publicidad previo a que se dieran cuenta de estas cosas, y ya después las más modernas ya nos hablan de niñas y de niños. Y de hecho se dice niñas primero como una acción afirmativa, como una acción de visibilizar. Por ejemplo, la ley general es de niñas, niños y adolescentes. La ley estatal también nos habla de niñas, niños y adolescentes. Es una manera de visibilizar. Cuando hablamos de diversidad sexual, no se habla de H, de homosexual, y ahí se meten los dos. Se habla de lesbianas, primero las mujeres y después los hombres. Entonces, cuando vamos a utilizar esta, hay varias maneras de conseguir el lenguaje incluyente, inclusivo. Una de ellas es el multiplicar las personas, es decir, en vez de hablar de niñas y de niños, cuando vamos a hablar de mujeres y de hombres, es importante primero mencionar a las mujeres o a las niñas como una acción afirmativa, ¿ok? Eso se llama acción afirmativa. No es hombres y mujeres, es mujeres y hombres. Es Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Ley de niñas y niños. Es algo que está como por decreto de ley. Entonces, nada más para que vean cómo es compleja la discriminación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que no tan solo es eliminar a alguna persona, sino es incluso hasta marcar preferencia. Y que también puede ser con la intención o sin intención, y puede ser que el objetivo de su acción haya sido discriminar, o que no haya sido el objetivo discriminar, pero como resultado tuvo esto. Por ejemplo, si yo pienso en alguna institución donde, es más, vamos a tocar como puntos sensibles. Si llega con ustedes el día de hoy una persona a solicitar servicio, algún tipo de apoyo de los que Coparmex da, y ustedes no tienen la información o no tienen alguien que pueda darle la información en la lengua de señas mexicanas, pues es una forma de discriminar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa persona va a salir de ahí sin la información que Coparmex le pueda dar. Si ella hubiera entrado sin discapacidad auditiva, ¿hubiera podido obtener la información? Sí, pero como tiene una discapacidad auditiva y se comunica por la lengua de señas mexicana, que por cierto, dicho sea de paso, es oficial, es una lengua oficial en México, entonces ahí vamos a ver que hay una exclusión hacia las personas con discapacidad, a lo mejor desde Coparmex. De hecho, bueno, le iba a preguntar a Sujei, pero mejor, Sujei, ¿hay personas que manejan la lengua de señas en Coparmex? No, pues fíjense, ahí esa es un área de oportunidad. Si llegara alguien, y no le pueden dar esta información, entonces estaremos encontrándonos con problemas. Y ahí pueden hacer a lo mejor algún ajuste necesario, que ese es otro tema. Al menos tener el dato de las instituciones que les pueden apoyar con algún intérprete para poderse comunicar con esas personas. Y le ponemos poder muchísimo más complejo. Habría que preguntarnos en temas de lenguaje, si Coparmex tiene documentos en formato de sistema braille, que ahora hay impresoras en sistema braille que son gratuitas y que pueden imprimir ustedes, tener documentación en sistema braille. Porque imagínense que tienen que firmar un contrato o algún tipo de documento que ustedes firman con una persona con ceguera. Entonces, ¿cómo la persona puede saber que está firmando lo que dicen? O sea, ¿qué está firmando? Pues nada más si les tienen como mucha confianza a ustedes, pero pues es un acto de fe, pues, porque está firmando un papel que no está viendo. Entonces, a lo mejor Coparmex no está teniendo la intención de discriminar, pero si se fijan con sus acciones, está mostrando una preferencia hacia las personas que no tienen discapacidad. Y el objetivo no era discriminar a las personas con discapacidad, pero el resultado sí lo está haciendo. Y entonces, si el día de hoy se presenta una persona con esas características, Coparmex se puede ver involucrada en un tema de discriminación. ¿Lo habían pensado? Fíjense todo lo que involucra esto. Sujei, creo que quieres comentar algo. Sí, tengo una pregunta. Claro. Y que me causa mucho conflicto. Con el tema de la discriminación, por ejemplo, actualmente no tenemos posiciones de trabajo, para cierto tipo de personas que tengan alguna discapacidad, ¿no? ¿Pudiera tomarse discriminación, aunque no estemos todavía con esa opción de trabajo? No sé si Por me dieron. supuesto que es una acción discriminatoria, Sujei. ¿Por qué? Porque incluso la ley para inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad, tanto la del Estado de Jalisco como a nivel nacional, nos habla que todas las instituciones públicas y privadas, por ley, deben de tener una cantidad de personas con discapacidad. Entonces ahí sería que estaremos infringiendo. Ahí había otra duda, otro comentario que tú también dices, es que todavía no tenemos, ¿cómo dijiste? ¿Posiciones, algo así dijiste? ¿O puestos? Puestos,
Es que incluso eso te habla, Sujei, de lo que no se conoce como de la discapacidad, porque les aseguro que el trabajo de muchas de las personas que están el día de hoy escuchando esta conferencia o esta plática, la puede realizar una persona en silla de ruedas, ¿o no? Sí, pero al ser edificio no tenemos, elevador, tenemos como muchas situaciones en las que podría ser complicado. Digo, sí, entiendo el punto, creo que tendríamos que hacer una adecuación desde instalaciones para poder cumplir con este requisito que marca la ley y poder ser un espacio no discriminatorio. Hay como niveles. Si tú checas, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, te dice que hay algunas cosas que son, que son progresivas, pero hay otras cosas que no son progresivas. Y el tema de la accesibilidad es uno de los temas que no son progresivos. O sea, eso es algo que tiene que ser sí o sí. Y algo importantísimo, aprovechando que es Coparmex, por ejemplo, Sujei, te comparto, que la ley contempla que los salarios y todas las, por ejemplo, los salarios que se hacen, el salario de las personas con discapacidad es completamente deducible de impuestos. O todas las adecuaciones que se le hacen a un edificio a favor de la discapacidad son deducibles de impuestos. Entonces, Sujei, con eso dame un elemento como para decir, no hay dinero. Al contrario, le salen hasta gratis, pues. Y es algo importante que a lo mejor podrían trabajar con toda la comunidad empresarial, o sea, saber que si contratan a personas con discapacidad, ese salario es deducible de impuestos. O sea, eso está genial. O sea, le sale gratis prácticamente el trabajo de la persona. Y no es porque trabajen mal, sino es justamente como una política de inclusión, una manera de incluirlas. Si quieren modificar alguna parte del edificio y lo hacen con cuestiones de diseño universal, esos son deducibles de impuestos. Entonces, ¿La vemos que ley? el tema es, ¿perdón? ¿Está en la Ley Federal del Trabajo o dónde encuentro, está en la parte de fiscal o dónde encuentro ese artículo de la ley? ¿Te La verdad es parece que si lo te mando la desconocía. información? ¿Te parece Padrísimo, si te mando la excelente, información? ¿Va? padrísimo, Ya gracias. después te la mando si quieres por Virginia. ¿Te parece bien? Va. Gracias. Va, entonces le seguimos. Entonces, bien, esto es lo que vamos viendo como desde la discriminación, todo lo que es, todo lo que es y todo lo complejo que puede ser. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar esta parte del lenguaje incluyente? Lo vamos a encontrar en diferentes, se los voy a presentar en 3 niveles, pero en realidad hay 4. Ahorita les digo cuál es el cuarto. El primero es el de la CEDAW, que es un instrumento internacional para hablar específicamente, bueno, eso tiene que ver con lenguaje sexista cuando hablamos de mujeres y de hombres, pero podemos encontrar aquí la CEDAW como una representación de todas las convenciones internacionales, como la de personas con discapacidad, como la de las personas, perdón, las personas migrantes y de sus familiares, como la de tortura, como la de mujer, o sea, hay las instituciones, las convenciones internacionales nos dicen cómo es que debemos de nombrar a este grupo poblacional. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño nos dice que cualquier persona que tenga menos de 18 años debe ser considerado como niña o niño. La ley a nivel nacional y a nivel estatal nos dice que pueden ser niñas, niños o adolescentes. Sin embargo, vemos que constantemente hay documentos, sobre todo desde el área jurídica, que nos hablan de menores infractores. Y esto va en contra de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño nos habla de una circunstancia que tienen las niñas y los niños que no tenemos ninguna otra población. ¿Cuál es? Que los niños y las niñas se les tienen que ejercer sus derechos humanos y ellos los tienen que ejercer, más bien se los tenemos que brindar, pero con algo extra que no necesitamos los adultos. Los niños y las niñas, para que puedan gozar de sus derechos humanos, necesitan que esto se haga de una manera afectiva, con un trato amoroso. Eso es importantísimo para una niña y un niño. Y lo vemos hasta en acciones tan sencillas. Cuando nosotros vamos a ahorita que está en la campaña de vacunación por lo del COVID, pues yo no he visto ninguna enfermera o personal de enfermería, perdón, o de medicina, diciendo, ándale, déjame te vacuno, y si te vacuno te doy una paleta, y ándale, mira, ándale, por favor, ándale, Cristian, solo, de verdad, si te dejas vacunar, te voy a hacer esto, que no, o sea, no, o sea, es como, te quieres vacunar, padre, si no, el que sigue, ¿sí? Y cuando vamos a una campaña de vacunación de niñas y niños, pues sí vemos que el personal de salud está justamente buscando conquistar de alguna manera al niño o a la niña y a ganársela para poder tener este trato, porque los niños y las niñas requieren esta situación afectiva para que puedan tener el gozo de sus derechos humanos. O sea, yo veo que, por ejemplo, para el kinder o el preescolar y las primarias, cuando es el día de la primavera que acaba de pasar, cómo decoran todo para que los niños y las niñas se van acogidos en las escuelas. Y yo no me imagino que en Coparmex los hayan puesto una entrada con flores porque acaba de pasar el 21 de marzo y, o sea, pues no, ya es diferente, pues.
Los niños y las niñas tienen esta necesidad. Pero fíjense, cuando nosotros utilizamos la palabra menor como menor infractor, lo que sucede es justamente lo contrario que lo que nos dice la convención. Lo que nos dice, no, el poner la palabra menor como menor infractor, y ojo, si ustedes tienen algún documento, si se relacionan con niñas y niños, no son menores, no son niños o niños, porque la palabra menor nos pone justamente a una distancia afectiva de esa persona que tenemos que proteger. Por ejemplo, no se escucha igual decirles violaron a una niña que decirles violaron a un menor. ¿Cuál se escucha más fuerte? Pues el violaron a una niña. Entonces, eso me afecta emocionalmente. Entonces digo, mejor pongo menor. O incluso se los pongo a la inversa. Los que son papás y mamás y que están escuchando esta charla, la pregunta sería, ¿qué tienen ustedes? ¿Niñas, niños o menores? Y van a decir, no, pues tengo niña o niño, no tengo menor. Menor es como muy frío, muy haciendo a un lado. Pues justamente, pues por eso es que la palabra menor no debe de ser algo utilizable, debe de ser la palabra de niña, niño. Veo que hay un comentario en el chat, déjenme veo qué es lo que dice. Ah, sí, dice Virginia, dice, tiene un niño, efectivamente, no se dice la palabra menores, es porque nos quita esta distancia afectiva, como les había comentado. Entonces, bien, la CEDAW nos va a comentar, la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que como el nombre está larguísimo, normalmente se habla de ella por sus siglas en inglés, que es la CEDAW, que me parece que hace poco mi compañera Juana tuvo la oportunidad de trabajar con ustedes justamente sobre la CEDAW, y ella nos habla justamente de discriminación hacia las mujeres. Entonces, desde ahí, México tiene este compromiso de hablar una forma en que las mujeres nos debemos sentir incluidas y debemos ser incluidas en el tema del lenguaje. Esto es por una parte, permítanme tantito que por acá. La otra es la Convención Belém do Pará, que esta convención es muy parecida a la anterior. La anterior es sobre discriminación, esta es sobre violencia, y la diferencia entre una y otra es que la CEDAW es una convención internacional, es decir, que es una convención que se aplica en países de diferentes continentes, y la Convención Belém do Pará es de América. Este es un instrumento regional de protección que, insisto, el nombre completo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que como está el nombre muy largo, muchas veces lo que sucede en las convenciones de derechos humanos es que adquieren el nombre de la ciudad donde se firmaron. Y esta se firmó en Belém do Pará, en Brasil, entonces se conoce como la Convención Belém do Pará. Y esta nos habla precisamente de lenguaje violento. Esto ya nos comienza a aparecer tal cual la palabra lenguaje. Pero bueno, también hay otro tipo de instituciones. Por ejemplo, hay una reforma constitucional, esto es a nivel ya nacional, como les comentaba, a niveles primero internacional, después regional y ahora a nivel nacional. Vamos a encontrarnos cómo con la Constitución, desde el artículo primero, por si nos da flojera leer muchísimo, vamos a ver que encontramos este tema de la discriminación de que queda prohibida. Y aquí están esos ejercicios que les comento, que cuando comienzas a entender el tema del lenguaje, te das cuenta, de nuevo, como se han dado cuenta, que no es nada más de hombres y mujeres, es de toda la población. Y que te representa el ver errores que te pueden generar, te puede rebotar en políticas públicas. ¿Por qué hago este comentario? Fíjense, lo que tienen en sus pantallas es el artículo primero de la Constitución. Si ustedes la checan, van a decir esto exactamente que tienen en su pantalla. Pero ahí en la propia Constitución hay un problema en cuanto al uso del lenguaje y les explico cuál es. Dice, la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la preferencia sexual. El problema está en preferencia sexual, porque no es preferencia sexual, es orientación sexual. Porque van a decir, ay, es que esto del lenguaje me pone mucho, esto es correcto o esto no es correcto, ¿no? Pues lo que pasa es que tiene que ver con el uso de las palabras. Fíjense, vámonos a, les digo, preferencia no es, la palabra correcta es orientación. Y ahorita vamos a checar por qué. Cuando yo les digo preferencia, ustedes hacen un acto de razonamiento y toman una decisión. No tiene que ser una decisión tan trascendental o acciones tan importantes, pero si yo les digo, oigan, ¿qué prefieren? ¿Trabajar semana de Pascua o trabajar Semana Santa? Entonces ustedes van a hacer un ejercicio de reflexión y van a decir, híjole, ¿qué prefiero? Lo que yo prefiero es trabajar, no, pues sabes que mejor trabajo Santa y me voy de vacaciones en Pascua porque hay menos gente, o mejor no trabajo ninguna de las dos, o mejor trabajo las dos y propongo mejor esa opción. O sea, cuando hablan de preferencia, esto es tomar una decisión, es ¿qué prefieres, agua de horchata o de limón?
Y es bueno, es que sabes que pues estoy a dieta, entonces mejor en vez de horchata, mejor de limón y sin azúcar. Entonces hay un momento de razonamiento. Y el tema de la sexualidad no es algo que nosotros preferimos. Vaya, quiero preguntarles a cuál de ustedes en algún momento de su vida dijeron, ¿qué es lo que prefiero? ¿Prefiero los hombres o las mujeres? Pues nunca nos vimos ante esa situación de qué es lo que prefiero. Incluso hay veces que la parte afectiva es tan terrible que decimos, híjole, es que yo preferiría que no me gustara tan persona, pero ahí estoy de terca con esta persona, porque es algo hacia donde me oriento, no es algo que yo prefiero. Nuestra expresión emocional, ¿quién nos gusta? Es algo que nos orientamos, o sea, bueno, Suheil, lo siento, te voy a agarrar de ejemplo ya de aquí para adelante, pero Suheil les aseguro que no se despertó un día y dijo, ¿qué prefiero, hombres o mujeres? ¿Qué es lo que, o sea, en la vida de Suheil, para hacia dónde va a ir su situación afectiva, hombres o mujeres? O incluso hoy misma, hoy no dijo, hoy qué prefiero que me gusten, los hombres o las mujeres. No, pues se descubre en ella misma que se orienta hacia hombres o hacia mujeres. Ya es algo, la sexualidad es algo que descubrimos, que nos vamos orientando. Cuando yo digo preferencia, entonces parecería que es una acción de raciocinio, de decisión. Entonces, desde que se habla de preferencias, eso deja la puerta abierta a todas las terapias de conversión sexual, que por ejemplo están prohibidas en México. Todas estas terapias de conversión sexual, para donde meten a las personas de la diversidad sexual para corregirlas, y pongo corregirlas entre comillas, por si alguien va escuchando y no está viendo que pongo comillas, porque no es algo que se corrige, porque no es una preferencia, no es algo que se decida, sino es algo que nos brota. Sí me doy a entender entonces cómo el uso de una palabra puede dejar abierto a otra acción. Incluso el lenguaje nos va diciendo y nos va haciendo tomar decisiones. Por ejemplo, hace unos años, no sé si se acuerdan, como 2 o 3 años, no hace mucho, en la FIL, aquí en Expo Guadalajara, hubo un grupo de feministas que quemaron libros y la gente se molestó muchísimo. Dijo, es que cómo es posible que las mujeres, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Y por qué van y queman los libros afuera de la FIL? Lo que no dijeron es que justamente los libros que quemaron este grupo de feministas eran libros sobre terapia de conversión sexual. Y ahí cambia todo el enfoque. Se fijan cómo si el lenguaje y la información que estamos dando nos cambia completamente la perspectiva. Bien, eso se los comento también para que vean cómo hasta la Constitución tiene cosas. Entonces, si la Constitución tiene cosas, les aseguro que nosotros también tenemos cosas y que Coparmex que se puedan modificar. Entonces, no pasa nada si ustedes encuentran algún documento que no utiliza el lenguaje incluyente. Al contrario, justamente esta capacitación es para que ustedes se den cuenta de este tipo de documentos y que se inclinen por modificarlos. ¿Va? Entonces, bien, vamos a checar que, bueno, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, que uno de los derechos humanos que está íntimamente relacionado con el lenguaje es el de la dignidad humana, el derecho a la libre expresión, el libre desarrollo de la personalidad, pero sobre todo tiene que ver con dignidad, con ser visibilizado, con ser tomado en cuenta y con el derecho a la igualdad. Son los derechos que están más relacionados bien. El artículo 4 determina que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Este mandato constitucional obliga al Estado a implementar acciones que traduzcan la igualdad jurídica en igualdad material, es decir, que todo esto que estamos viendo en los documentos realmente se pueda ver reflejado en la sociedad. Vemos también que el lenguaje es uno de los elementos principales de la identidad mexicana, debe reflejar la igualdad y la no discriminación, que nombre y visibilice a mujeres y hombres como personas que están como actores sociales, ¿va? Y también esto fundamenta que toda norma jurídica en nuestro país debe integrar un lenguaje incluyente. Toda norma jurídica, toda, incluso si Coparmex tiene un reglamento interno, debe de manejar este tipo de lenguaje. En el marco jurídico nacional también vamos a encontrar, bueno, esto fue en la Constitución, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vemos que en el artículo 2, perdón, dice que corresponde a los estados el hacer estas modificaciones, que queda prohibida toda práctica de discriminación y que se debe de promover el uso no sexista del lenguaje, introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado, en el artículo 20. Pues vamos viendo esto como les comentaba, que esto del lenguaje no es tanto de apreciación, es algo que está perfectamente normado y que no es algo de si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo, es algo que está por ley. También lo vamos a ver
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla incluso de los medios de comunicación, de cómo esos tienen que manejar lenguaje inclusivo. También la Ley de Telecomunicaciones nos habla de esta parte de cómo tiene que ser, no se tienen que reproducir los estereotipos, porque hay muchos comerciales que fomentan estos estereotipos, no sé, por citar algunos, yo creo que todos se ubican los comerciales de Tecate, que son terriblemente machistas, y se supone que hay una ley que está en contra de eso. De hecho, por eso lo estuvieron modificando. Hace poco Tecate tuvo unos comerciales muy interesantes donde dignificaban la diversidad de los varones. Los retiraron después, no sé por qué, seguramente en YouTube va a estar. Pero estos mismos comerciales nos van dando imágenes. Por ejemplo, antes era clásico que en los comerciales para productos de limpieza para el hogar nada más salían mujeres, ahorita ya están comenzando a salir hombres y mujeres. Hubo toda una historia interesantísima acerca de la lucha de las mujeres por dar noticias. Ahorita podemos prender las noticias y aparecen mujeres y hombres, incluso un poquito más cargados hacia las mujeres, dando las noticias. Pero por muchísimo tiempo hubo un rechazo social porque se veía que las mujeres, cuando platicaban algo, nada más era por chisme, pues. Entonces, si una mujer estaba en un canal informativo, pues lo que estaba dando era chismes y le quitaba formalidad. Entonces, esto ha ido evolucionando y la presencia de la mujer en los medios de comunicación se tiene que ir dignificando. No tan solo de la mujer, insisto, de los diferentes, el hacer una sociedad diversa. Ahorita hay dos comerciales que son muy buenos, los he visto muy poco, honestamente, pero si los buscan o tienen la suerte de encontrarlos en la televisión o los buscan en internet, son muy buenos. Uno es de los condones Zico, donde habla de la protección para el VIH, para no quedar embarazada, para no generar embarazos y demás, pero el mismo comercial ya te habla de diferentes formas de ser hombre, incluyendo las personas de la diversidad sexual. No es un comercial especializado para personas de la diversidad sexual, que eso es lo más padre. Es un comercial que anuncia condones y dejan ver que los condones pueden ser como son, usados por cualquier persona, independientemente si te gusta una relación sexual con un hombre o con una mujer. Entonces, este comercial es muy interesante. Y hay otro también muy bueno de Gillette, donde no se ve el clásico, digo, sí se ve, pero no es el clásico varón guapísimo, porque además normalmente lo sacan sin camisa y con unos pectorales impresionantes y unos va en brazotes y rasurándose frente al espejo, y se ve así todo como el estereotipo masculino. Ya ese comercial, además de que sale esta persona, también sale una persona adulta mayor rasurándose y también sale una persona con síndrome de Down rasurándose, porque al final del día todas las personas bueno, no todas las personas, quienes deciden rasurarse, no son únicamente personas con unos pectorales y unos brazos impresionantes que se rasuran frente al espejo sin camisa, son personas comunes y corrientes, incluyendo las personas con síndrome de Down. Entonces, el visibilizar esto es dejar evidencia de que la sociedad es diversa. Entonces, el lenguaje inclusivo, como hemos visto que también son imágenes, aparece también en los comerciales. Entonces, pongan atención en los comerciales que están viendo. Ahora sí, entrándole un poquito más al lenguaje, porque ya les comentaba que íbamos a dividirlo primero en la parte del marco jurídico, esta parte, aprovechando que son las 9, es decir, mitad y mitad, vamos a trabajar con lo del lenguaje. Vamos a ver que el lenguaje es un sistema de comunicación que tiene como dos líneas. Por una parte es reproducir la realidad y por otra forma es transformar la realidad. ¿Cómo vemos que con el lenguaje podemos reproducir lo que ya tenemos? Esto es mantener un lenguaje discriminatorio, es preservar los discursos violentos, frases clásicas como la de, ay, pues chocaron, vieja tenía que ser, la clásica. Ahí la pregunta sería, si ustedes platican con alguna persona ajustadora, se van a dar cuenta que la mayor parte de los choques no son generados por mujeres, son generados por varones. Y entonces, ¿por qué está este estereotipo que es las mujeres son las que no sabemos manejar? Entonces, vemos cómo esta frase de viejas ni siquiera está sustentada en datos estadísticos, ni siquiera. Y además, aunque así fuera, que dijéramos que la frase fuera al revés, no, pues es que son más hombres los que chocan, entonces hombre tenías que ser, pues al final de cuentas uno choca porque no sabe manejar, no porque sea hombre, porque sea mujer o porque se distrae a la hora de manejar, o sea, vaya, no se maneja con los genitales, si me permiten la vulgaridad, o sea, no es algo que dependa de si eres hombre o mujer, depende de las características y las condiciones de la propia persona, de que estaba distraído o que estaba alcoholizado o demás. Entonces, este tipo de discursos nada más fomentan el tema de la violencia o lo reproducen constantemente
este tipo de frases. Y híjole, hay una manera de reproducir la realidad que a veces ni siquiera nos cuestionamos por qué se hacen las cosas y las seguimos reproduciendo de manera automática. Por ejemplo, es algo muy común el que cuando se va caminando por la calle, dicen los hombres, no, es que las mujeres tienen que ir del lado de la pared. No sé si han escuchado esta famosa frase. No, es que las mujeres van del lado de la pared. Y es que si no, hasta dicen, las vas vendiendo. Aquí la pregunta sería, ¿realmente por qué las mujeres van del lado de la pared? ¿O por qué deberíamos de ir del lado de la pared? ¿Qué realidad estamos reproduciendo? Les platico un poquito de la historia, nada más de eso. Por un momento, en algún momento, sobre todo en la época de la colonia en México, las mujeres iban caminando por la calle y había caballos, había carruajes, había caballos, no había carros en la colonia. Entonces, podía pasar una persona y con el caballo rápidamente la agarraban y se la trepaban al caballo. Y normalmente pues, se la llevaban, abusaba sexualmente de ellas o demás, o a veces, aunque no se las lograran llevar, pero les ponían una arrastrada, pues asumían que quién sabe que habrá estado coqueteando a esa mujer, que alguien se animó a hacer eso. Entonces ponían en duda su reputación, fíjense qué cosa tan seria. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la persona que tenía que ser más cuidada era la que iba del lado derecho. Es decir, si era un hombre, pues el hombre no tenía que en duda su reputación. Entonces era la mujer la que iba del otro lado. Pero cuando eran dos mujeres, la que tenía mayor categoría social era la que iba pegada a la pared. Es decir, si era una mujer y la persona que la asistía, que se conoció como su sirvienta, este, el, pues era la que se conocía como su sirvienta, era la que iba del lado de la calle. Entonces aquí vuelvo con lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han hecho o cuántos de ustedes han hecho esto sin saber realmente cuál es el trasfondo? Y con eso nada más están reproduciendo la realidad. Y ahorita que les dije la palabra sirvienta, me acordé es que el lenguaje, de verdad que el tema es bien interesante porque nos platica mucho de la historia de las cosas. No sé si han escuchado que dicen que no se debe decir presidenta, que se debe decir presidente. No han escuchado esa frase, dicen que porque el del final no significa hombre, sino significa el ente que es representado. Por ejemplo, presidente es el ente que preside. Entonces, mucha gente dice, entonces sí tienen razón, no debe de ser presidenta, debe de ser presidente independientemente de que es hombre o es mujer. Pero esto aplica cuando dices presidente, pero cuando fue de sirviente a sirvienta, nadie se quejó. Cuando decías, es el ente que sirve, y después dijeron sirvienta, sin problema, se aceptó. Pero cuando hablamos de si presidenta, no, entonces ahí sí hubo brinques, entonces brinco. Entonces, nada más como comentario, se dice presidenta, ¿ok? Porque en su momento el sí representaba el ente que preside, pero el lenguaje ha cambiado, se ha transformado, como hemos platicado, y entonces actualmente es presidenta o presidente, nada más como comentario. Bien, el contar chistes o refranes discriminatorios, pues evidentemente es una forma de reproducir la violencia. Frases como, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. ¿A quién estarán haciendo, o qué ideas se estarán reproduciendo? Es como decir, pues los indios, las personas de comunidades indígenas, son tramposas por naturaleza. El problema no es que haya hecho trampa a esa persona, sino es que tú confiaste en una persona indígena. Fíjense qué severo ese comentario. O alguien comienza a tener un galán nuevo o una galana y dice, no, pues es que sabes que se trata de mejorar la especie, hay que mejorar la especie humana. Y normalmente esa frase se dice no cuando andas con un europeo, se dice cuando andas con una persona que tiene rasgos indígenas o demás. Entonces, ¿cómo que mejoramiento de la raza? Y luego, o sea, me sorprende ese tipo de cosas porque después criticamos el régimen nazi. Pero, y no estoy diciendo que no se debe criticar, ojo, lo que estoy diciendo es de que nosotros desde nuestro alcance también tenemos esa idea de que hay una raza superior, la cual debemos de buscar conseguir, debemos de buscar mejorar la raza, ojo con esos comentarios racistas. Y hay una sinfín lista de refranes, de chistes, que tienden a ser muy violentos. Entonces, el momento de estarlos contando, de estarnos riendo, esto lo reproducen. Por ahí hubo una imagen donde a mí la guardé porque de verdad se me hizo muy impresionante. Decía, así es como se ve un hombre chismoso. Y salió en Facebook, o sea, de las que salen ahí en Facebook. Dice, así es como se ve un hombre chismoso. Y se veía un hombre desnudo, pero en vez de tener genitales de hombre, tenía genitales de mujer.
Entonces dices, ah, o sea, un hombre, o sea, cuando es chismoso es porque es mujer. Los hombres por naturaleza no son chismosos. O sea, es como, bueno, es que el ser humano es chismoso, no es que sea de mujeres, es que sea de hombres, es que es de ser humano. Entonces, todo ese tipo de ideas, de verdad, fíjense, incluso hasta insisto, en cosas tan básicas como su Facebook, cómo está el lenguaje, las imágenes que utilizamos, los perfiles de, hasta las fotos que subimos en Facebook, es muy común que si una mujer sube una foto, automáticamente se comienza en ese tipo de lenguaje que reproduce que las mujeres valemos por ser bonitas o ser feas. Inmediatamente vienen todos los comentarios de qué bonita te ves, qué bonita te ves, qué bonita, qué guapa y demás. Y cuando es un hombre, los hombres no valen socialmente desde esta parte de estereotipa de las imágenes por ser guapos, valen por otro tipo de cosas que normalmente tienen que ver con economía. Y a los hombres les escriben cuándo nos vamos a tomar, o cuándo nos vamos de fiesta, o cuándo esto, o sea, otro tipo de comentarios. Pero si ustedes checan incluso algo tan básico y van a como el Facebook, van a ver cómo las mujeres constantemente con el lenguaje se están festejando que sean bonitas. O frases, insisto, muy clases de ve qué tan bonita está y sin novio, es como que, oye, pues a lo mejor no tiene novio, no porque no la hayan escogido, sino porque ella no quiere. Entonces, ¿cómo se ve a las mujeres con estas frases de lenguaje? O sea, es bien complicado. Como ven, no es nada más de hablar de las y los, hombres y mujeres. El lenguaje incluyente es muy diverso, ¿va? Bueno, estamos viendo el fomentar los estereotipos y también invisibilizar a grupos poblacionales o a personas específicas. ¿Cómo es que el lenguaje, entonces, por contraparte, puede transformar la realidad? Pues bueno, es eliminar la discriminación en nuestro lenguaje, ser una persona transformadora, es decir, hacer un agente de transformación. Esto tiene que ver con un tema de hacer una introspección sobre las palabras que nosotros utilizamos. Personalmente, su servidora, llevo al menos 10 años queriendo pulir mi lenguaje y de verdad que se me sigue saliendo. Yo creo que ahorita en mi misma ponencia se dieron cuenta que dije arquitecto del Teatro de Gollado y que después me corregí y dije arquitecta, porque no sé si fue un hombre o una mujer y al momento que digo arquitecto se estereotipa que son los varones los que construyen. O cuando les dije lo de la aplicación de las vacunas, les dije la enfermera, porque está el estereotipo de que las enfermeras, o sea, que el personal de enfermería son mujeres, y son estereotipos. Incluso esto es tan serio que fíjense que en el Seguro Social el nombramiento es de enfermera, independientemente de si tú eres hombre o eres mujer. Si tú eres hombre y trabajas en la enfermería del Seguro Social, tu nombramiento es enfermera. Así de serio, así de serio es esto. Entonces, y insisto, les comento, yo llevo como 10 años y se me siguen saliendo. Entonces, es como hacer un análisis constantemente del lenguaje que nosotros estamos utilizando. Es una tarea impresionante, o sea, es muy pesada, que les invitaría a verdad que hicieran ese ejercicio de reflexión. Es más complejo de lo que se puedan imaginar. Evidentemente, no fomentar ni festejar chistes o refranes discriminatorios, romper los estereotipos, visibilizar a todas las personas. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues bien, les traje como varios elementos. Primero les traje algunos elementos para el tema del lenguaje sexista y después para el tema del lenguaje inclusivo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres mediante la vía administrativa e institucional, es decir, checar en su propia institución cuáles son los documentos oficiales, qué es lo que están diciendo. Digo, Coparmex tiene algo muy positivo, que tienen una directora que es mujer. Y eso visibiliza que las mujeres podemos lograr puestos que normalmente son ocupados por los varones. Hay una frase que es bien importante que es, uno no puede ser aquello que nunca ha visto. Y entonces el ver mujeres exitosas, el ver mujeres que pueden tomar decisiones y que están en puestos decisivos, es una manera de que las personas, las generaciones que van más abajo de mujeres puedan darse cuenta que son capaces de llegar a esos puestos. Bueno, también garantizar que todas las formas de comunicación se usen lenguaje incluyente, no sexiste, libre de prejuicios, estereotipos de género y que evite cualquier forma de violencia que fomente la victimización, estigmatización, la humillación o que sugiera subordinación o menoscabo hacia las mujeres. Otra cosa también es usar el femenino y el masculino en los artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos, cargos y profesiones. Impulsar que la información estadística derivada que se hace del quehacer gubernamental o de cualquier institución se desagregue por sexo para evidenciar y analizar lo que atañe a las mujeres. Esto es básico, básico, básico. Por ejemplo, en temas empresariales, y pongo ese ejemplo específicamente porque ustedes están en Coparmex, pero las Naciones Unidas emitió varios pues, alertas cuando comenzó lo de la pandemia y dijo, aquí va a haber una bronca fuerte de empresas que se van a ir a la quiebra. Y eso es la información general.
Pero después comenzó a dar información más especializada. Dijo, y la mayor parte de los negocios que van a tronar y que se van a ver en quiebra son los encabezados por mujeres. ¿Cómo pueden ser? Y comienzan a decirte, bueno, estéticas, escuelas, y si se fijan realmente todos los trabajos que se han estado perdiendo o las pequeños negocios o medianos han sido encabezados por mujeres. Y entonces toda la política de las Naciones Unidas lo que nos dice es que se requiere un apoyo diferenciado hacia las mujeres para atender la pandemia. La crisis económica de la pandemia va a pegar de manera, y ha pegado de manera diferenciada hacia mujeres y hacia hombres. Entonces, de ahí es tan importante desagregar por sexo. Si yo les digo que la mayor parte de las personas, que hay, no sé, que en Jalisco hay 1 millón de personas con discapacidad, por decir una cantidad, o de personas en pobreza, pero les digo, el 80% de estas personas son mujeres, que normalmente es así. Entonces, híjole, la estadística te dice, la política pública me tiene que cambiar completamente. Entonces, por eso es tan importante desagregar por sexo. Incluso hablando de las palabras, y ahorita que les dije del problema económico, a lo mejor ustedes han escuchado esta frase que COVID está frenando en la economía del mundo. La han escuchado N cantidad de veces. Por ahí hay grupos feministas muy importantes que hablan que ese comentario se hace desde toda una estructura patriarcal, porque la pandemia está frenando un tipo de economía, pero está impulsando y sobrecargando otro tipo de economía. Hay algo que se llama economía del cuidado, que es interesantísimo, si tienen oportunidad de leerlo, leanlo, que habla justamente sobre todo ese trabajo que se hace por el cuidado del ser humano que no tiene remuneración económica. Por ejemplo, el atender a niñas y a niños, a personas adultas mayores, el cocinar, el limpiar, el estar cuidando de la salud, es algo que si se pagara generara fuertes sumas de dinero, pero como se habla de cuidado y que es de los estereotipadamente es algo que las mujeres hacemos, entonces no se habla de las cifras económicas. Si ustedes ven las imágenes de los hospitales, se van a dar cuenta que los hospitales, las personas que están normalmente esperando afuera información de sus familiares son mujeres. A las mujeres durante la pandemia se les ha cargado el trabajo muchísimo en cuanto al tema del cuidado de los niños y de las niñas, de la atención hacia el tema de la escuela en casa, hacia la limpieza. Entonces, es que sabes que la economía remunerada está teniendo un estancamiento, pero la economía del cuidado, que es como se conoce, las mujeres están trabajando el triple. O sea, no es que el trabajo se está viendo afectado. Hay mujeres que están trabajando el triple o el cuádruple de lo que se estaba trabajando antes. Entonces, el visibilizar la economía del cuidado es una manera de visibilizar lo que está sucediendo también en el contexto de las mujeres. Y también lo que les comentaba, desagregar esta información por sexo es importantísimo, porque nos visibiliza la población con la que estamos trabajando. Sustituir también la palabra mujer por las mujeres. No se debe de hablar de mujer. Por ejemplo, el 8 de marzo no es el Día de la Mujer, es el Día de las Mujeres. ¿Por qué? Porque vemos muchísimas formas de ser mujeres. Hay muchísimas, porque cuando decimos mujer, se entiende que hay una sola forma de ser mujer. Y la realidad es de que somos mujeres. Hay una infinidad de formas de ser mujeres. Lo mismo aplica para el hombre. Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes para la construcción de un lenguaje inclusivo? Vamos a ver qué tiene que ver con el modo correcto de nombrar a los grupos en situación de discriminación. Ahorita vamos a checar cuáles son, porque ahorita nos hemos clavado en algunos, pero no les he dicho muchos grupos que normalmente son mal nombrados. Tienen a incorporar la perspectiva de género en el lenguaje. Busca eliminar la exclusión de grupos y personas a través de estrategias inclusivas del lenguaje y es un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres en lo hablado como en lo escrito y manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades. A su vez, contribuye a forjar una sociedad que reconozca e integra la diversidad y la igualdad de las personas. Ahora sí, hay que poner especial atención en estos grupos poblacionales. Normalmente cuando hablamos de estos grupos poblacionales los nombramos de manera discriminatoria. Por ejemplo, ¿cómo se dicen? Personas con discapacidad, discapacitados, personas con capacidades especiales, minusválidos, inválidos. ¿Cómo se dice? La manera correcta, como se pueden imaginar, está en sus pantallas. Es personas con discapacidad. Esto que les estoy comentando yo no es que se me ocurra a mí. Esto está totalmente reforzado con cuestiones teóricas y evidentemente el de personas con discapacidad, por ejemplo, o la mayoría de las que están aquí, el 80-90%, es porque hay una convención internacional que dice que así es como se debe de nombrar y que México lo firmó y que por lo tanto es obligatorio. Cuando hay personas que dicen, es que le cambian de nombre y de pronto cada fin de semana, a veces es con capacidades especiales y a veces
Ya quién sabe cómo se dice. Pues desde el 2008 es obligatorio manejarlo en México como personas con discapacidad. No voy a entrar a profundidad para explicar cada uno de ellos, pero porque todos, cada uno tiene un trasfondo de por qué se debe de decir así, porque el tiempo no nos da, pero nada más para que sepan que es personas con discapacidad, no es discapacitados, no es inválidos, no es personas con capacidades especiales, ¿ok? La manera correcta para manejarlo no es niños, es niñez o infantes. Pueden manejarlo con cualquiera de los, o si lo quieren desdoblar, como niñas y niños. Pero la manera incorrecta no es niño y sobre todo no es menor, ¿ok? No es una persona, no es un criminal, no es, pues sobre todo son criminales, es como dice la sociedad, criminales. Son personas privadas de la libertad, ¿ok? Y las personas privadas de su libertad no tan solo las vamos a encontrar en situación de cárcel, también las vamos a encontrar en asilos, en albergues infantiles, en estancias migratorias, en casas de descanso, en hospitales psiquiátricos. Son personas privadas de su libertad. Ese es el nombre correcto. No son criminales, ¿ok? No son indígenas, no son indios, son personas indígenas o personas de pueblos originarios o personas de comunidades indígenas. El calificativo de persona, si se fijan, en la mayoría viene al principio, porque lo más importante de alguien que pertenece a una comunidad indígena no es que sea indígena, sino que es una persona, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resaltar y poner primero? El calificativo de persona. Entonces, otra manera en la que también se ven discriminados los grupos, por ejemplo, no se dice viejitos, mucho menos abuelos o abuelitos o demás, son personas adultas mayores. De hecho, tan es así que se acuerdan que antes estaba el INSEN, que era el Instituto Nacional de la Senectud, cambió de nombre a INAPAM, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Por eso es que cambió el CEN por el PAM, porque son personas adultas mayores. No son indígenas, pero no son indígenas, no son indigentes, son personas en situación de calle. Mucho menos digan son niños o niñas de la calle, porque ningún niño ni niña es de la calle. O sea, pueden estar en situación de calle, pero no pertenecen a la calle. De hecho, ese es el problema. Entonces, son personas en situación de calle. Y no son negros, no son negritos, son personas afrodescendientes, o si están en México, afromexicanas, si están en Estados Unidos, afroamericanas, si están en Guatemala, afroguatemaltecas. Esto cambia y esto incluso tiene impacto en cuestiones de negocios. Cuando fue el Mundial de Brasil, no sé si se acordarán, pero Bimbo, la empresa de pan Bimbo, fue una empresa, quiso ser patrocinadora. Y parte de las características que pedían para que pudiera ser patrocinadora es que retirara todos sus productos que fueran discriminatorios y que reforzaran estereotipos, perdón, en general. Y entonces se encontraron con el famoso pan que todos conocíamos como el negrito y lo cambiaron a lo que ahora es mito. A lo mejor ustedes dijeron, ¿por qué hicieron esa modificación? Ah, pues les platico porque estaban reforzando este tipo de estereotipos. Entonces, por eso es que tuvo este cambio. Entonces, bueno, para comentarles, son personas afrodescendientes y no son migrantes. La última son personas migrantes o en situación migratoria. No son idosos, son personas con VIH-Sida. Pero ya casi con las personas con VIH no hay tanta problema. Con esto sí. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones? Esto ya es como el fast track para irnos en esta parte última y darles como un espacio para preguntas y comentarios. Las recomendaciones especificadas para conseguir el lenguaje incluyente. Parte de las cosas que te dicen es que piensan que hablar de lenguaje incluyente es estar diciendo todo el tiempo las y los. Y esto no es cierto, esto no es algo súper falso. O sea, digo, además de que es cacofónico, es una de las formas, pero puede ser cansado. No es todo el tiempo correcta y hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, ahorita vamos a comentar el desdoblamiento, lo que les había dicho. Es la manera más sencilla de comenzar a hablar femenino y masculino y es desdoblar la palabra, que es lo que les digo, que puede ser cansado, pero es una de las estrategias. ¿Cuál es el desdoblamiento? En vez de decir día del niño, es hablar del día de la niña y del niño. En vez de hablar de los mexicanos, hablar de las mexicanas y los mexicanos. En vez de los empleados, empleadas y empleados de los médicos, médicas y médicos, de los jóvenes, las y los. O sea, el desdoblamiento lo que nos hace es, cuando es una sola palabra, la vamos a multiplicar por dos y una va a ser femenina y otra va a ser masculino. Y como vieron, y ya se los había explicado, todas, primero se menciona la mujer. Y como les había comentado, este es el más utilizado, pero no es el único. Otro va a tener que ver con el uso de genéricos, el segundo que vamos a ver.
El primero no le meto tanto tiempo porque es el que yo estoy segura que lo han escuchado. El uso de genéricos y abstractos en sustitución del masculino. Por ejemplo, en vez de hablar del Día del Niño, hablar del Día de la Niñez. De los mexicanos, hablar de la población mexicana. De los ciudadanos, hablar de la ciudadanía. Los empleados, hablar de el personal. ¿Se fijan? O sea, es la misma. En el otro, en el número 1 vimos los empleados, con desdoblamiento podemos decir empleadas y empleados. Y con el uso de genéricos podemos decir el personal. O sea, no es tan difícil. En vez de hablar de los empleados, hablar del personal. O sea, es la misma, o sea, la palabra ya existe. Nada más es el cambio como de línea mental. En vez de hablar de los jóvenes emprendedores, hablar de la juventud. En vez de hablar de decir es un logro del hombre, es un logro de la humanidad. Y aquí, esta frase, siempre que llego aquí me gusta explicar una frase, un refrán que es muy tradicional, que es reflejo del lenguaje discriminador, que es esta famosa frase de es invento del hombre blanco, o sea, discriminación por género y por raza. Perdón, Sujei, estoy viendo que tienes tu mano levantada. Te escucho. Gracias, Sofía. Tengo muchas dudas referente a esto, referente al tema del desdoblamiento y cómo llevarlo a la práctica. Estamos ahorita actualizando las descripciones de puesto. Entonces estamos tratando de dejar ya por escrito, quitarle la palabra, dejarlo en término abstracto, ¿no? En término del puesto, pero por ejemplo hay casos como por ejemplo gerente, está bien dicho, tendría que ser los y las gerentes, cuando solamente digo gerente de, está Hay bien. una bien fácil, de hecho creo que está por aquí uno de los ejemplos, pero ¿qué te parece si pones gerencia? Ok. Aunque La hablemos de gerencia. puesto, estaría bien, la gerencia de bla. Puede ser o la persona que ejerce la gerencia, Ok, o sea, porque el puesto es gerencia. claro. Sí, Y ¿no? en el caso, sí, por ejemplo, los chicos de asesores, antes se llama, el puesto se llama asesor, y ahorita siendo conciencia, pues es un puesto masculino, ¿no? Entonces ahí sería asesor, porque asesoría suena como una acción, ya no suena puesto. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Asesor y asesora? Hay muchas maneras. Esa puede ser una. Puede ser quien dé la asesoría o Ok. quien asesore. Uh-huh. El poner quién es otra manera de salir adelante a la Ok. situación. Sí, porque realmente estamos muy acostumbrados, ¿no? Muy habituados a pensar así y de repente me ha costado mucho trabajo el darte cuenta de, no, lo estoy haciendo sexista y tengo que cambiarlo. Entonces, creo que estamos mucho en el proceso, en muchos de los casos, en otros compañeros que he visto, pero aún nos cuesta trabajo. Pero te fijas, Sujei, como tú, tomando tu ejemplo, dices, es que estoy haciendo un esfuerzo y estoy plenamente concentrada y me doy cuenta que a pesar de estar concentrada, no me sale. Ahora imagínate en el discurso cotidiano. O sea, incluso ahorita tú dijiste, es que esto ay, no, ahorita mismo no sé qué dijiste, los empleados, es que de manera natural se nos van así, invisibilizamos. Es bien complicado, pero qué padre que están haciendo esos esfuerzos, los festejo mucho. Incluso, no estoy segura, pero muy posiblemente la comisión les podamos echar la mano en eso para que le revisemos el documento. A lo mejor después pueden marcar con nosotros para que les demos una revisada al documento con muchísimo gusto para ver que ya nada más como darle las pulidas finales para que lo puedan checar, porque hay veces que, por ejemplo, lo tenemos mucho con los reglamentos escolares, que los reglamentos escolares, olvídate del lenguaje, o sea, digo, eso ya es un plus. La realidad es que los reglamentos escolares están plagados de violaciones de derechos humanos, son así. Entonces, la Secretaría de Educación está haciendo un esfuerzo muy importante, ya puso un reglamento muestra para que todas las instituciones lo jalen, pero aún así las instituciones lo jalan, no están de acuerdo con lo que dice el reglamento y lo modifican para que sea violatorio de derechos humanos. Y es un problema, y seguido nos llegan ahí reglamentos de escuelas para que lo chequemos y les digamos qué cosas son violatorias de derechos humanos. Entonces, igual, con muchísimo gusto podríamos echarles una ayudada así, si así lo Muchas deciden. gracias, gracias. Va. ¿Alguien más aprovechando esta pausa? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo. Sí, Sofía, yo también. Va. No sé, no alcanzo a ver sus nombres, pero quien dijo primero. Va. Hola, soy Gera. Muy bien, Gerardo. Yo quería comentar que pues justamente cuesta mucho trabajo hacer esto del lenguaje inclusivo. Pero ahorita que me dijiste que llevas 10 años y aún así te sucede,
bueno, ya no me siento tan culpable. Pero sí es como trabajar constantemente todos los días haciendo consciente, ¿no? Y creo que algo que podremos hacer es, o sea, entre nosotros, entre todos, poder recalcar esos ¿De momentos. todas y todos? Ajá, sí, entre todas y todos, recalcar esos momentos, ¿no? En los que sabes que no está, justamente como tú, ¿no? Como tú lo dijiste ahorita, cuando no estás siendo inclusivo, ¿no? Con tu lenguaje. Entonces sería una buena práctica y sí, o sea, sí cuesta trabajo, pero es poco a poco, pues. Digo, en una charla, Fíjate que esto te ¿cuánto? lo comento así como en lo económico, por eso les decía lo de los 10 años, para que vean que no es algo sencillo, o sea, para que vean que alguien que está metida en derechos humanos, que trabaja dando charlas de lenguaje, se le salen, y se me salen un poquito, ¿eh? Si me pongo a escuchar la grabación de esto, te aseguro que dije barbaridad y media en cuanto al lenguaje. Y aún así, tengo formación para esto, o sea, lo que voy es no quiero que lo vean como, ay, miren, entonces mira, si Sofía habla así, imagínate nosotros los menos. No, lo que quiero es que se den cuenta es que, pues si tú lo checas, pues son 10 años, pero pues 10 años yo estoy a punto de cumplir 40. O sea, estamos hablando de que al menos una cuarta parte de mi vida llevo hablando, intentando hablar de otra forma, tres cuartas partes hablaba de otra forma. Entonces es bien complicado en ese sentido. Y también te comparto que en la oficina tenemos como un pacto sin haber sido un pacto oficial, pero entre mis compañeros y compañeros constantemente nos estamos corrigiendo el lenguaje, constantemente. Ya últimamente ya sale como chiste, o sea, no sé, o sea, no sé, mandan un comunicado y es que se solicita que todos vayan a tal oficina a tales horas. Ah, pues genial, que vayan todas, nosotras no. O sea, o van o sea, es así, entonces visibilizamos mucho Sí. esta parte. Entonces, ya ahorita esto lo tomamos como juego, así de, es que tal es que, no sé, los servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos son terribles, ¿no? Pues qué bueno que los servidores, porque nosotros somos las servidoras, entonces, o sea, que se preocupen a quienes están. Entonces, ¿cómo visibilizar? Ya al final del día puede ser como hasta chiste o hasta divertido, pero sí requiere justo esto que estás comentando, como un ejercicio constante de corrección, constante. Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, o sea, decir también que pues de repente puede incomodar, ¿no? El corregir. Tal vez, entre todos y todas, sea como más de confianza, ¿no? Porque nosotros y nosotras pues ya nos conocemos y pues ya tenemos cierta confianza, ¿no? Pero también hacerlo con personas que al final de cuentas no conocemos, ¿no? También eso ayuda, ¿no? A que justo no se normalice el no ser inclusivo. Mira, lo que te recomiendo como de manera económica es hacerlo con la gente que traiga más o menos tu misma línea de pensamiento o con gente que el día de hoy están tomando este curso. Si te pones en tu reunión familiar a corregir, te lo digo por experiencia propia, vas a terminar súper mal. Entonces, terminas peleándote y demás, y a veces hay que es muy sabio saber qué guerras vale la pena pelear, porque esa es una guerra que no va a valer la pena. Vale la pena justamente con las personas que están interesadas en esos temas, porque esas son las personas que pueden ser agentes de cambio. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Que a lo mejor yo no estoy en cada reunión haciendo este tipo porque es bien cansado además, y te desgasta como persona. Y tampoco se trata de utilizar el lenguaje como una herramienta violenta, pues, o sea, de imposición y demás. Pero si no, al final del día conmigo es muy común que mucha gente sabe que trabajo estos temas, entonces cuando tienen una duda se acercan conmigo. Y así es como le vamos dando. Entonces, pues felicitarte por este intento que estás haciendo. Intento, no lo estoy menospreciando, yo también hago intento todos los días, pero pues que tengas este compromiso con tus compañeras y con tus compañeros. Y felicidades por ello. Gracias, Sofía. ¿Va? Guillermo, creo que también te querías tú participar, ¿cierto? Cierto, muchas gracias. Va. Oye, Sofía, preguntarte, nosotros ahorita en Coparmex Jalisco tenemos un proyecto enfocado a las y los jóvenes vulnerables de México y justamente mi pregunta va enfocada a esto, porque siempre tenemos y también hemos estado aprendiendo y corrigiéndonos entre el equipo interno de decir las y los jóvenes. Creo que hasta cierta medida tu slide de aquí en el número 2 me contesta, pero hemos visto que en algunas ocasiones lo mencionan como las juventudes, englobando como a las y los jóvenes, porque a veces, incluso en la redacción, ¿no? A veces tenemos que poner jóvenes
varias veces y es como las y los jóvenes, las y los jóvenes, las y los jóvenes. Y veo que a veces lo engloban como en las juventudes. No sé si sea correcto. Sí, de hecho, si te fijas, es exactamente ese mismo ejemplo que estás poniendo tú, está en el 1 y en el 2. En el 1 viene, dice, 20 funcionarios, Día del Niño, los mexicanos, los empleados, los médicos, y después viene los jóvenes y las y los jóvenes. Y en el número 2, viene, es el 1, 2, 3, 4, 5, viene los jóvenes emprendedores, la juventud emprendedora. Entonces, puedes hacerlo alternativamente, o sea, aleatoriamente, pero si lo vas a desdoblar, primero van las mujeres, ¿ok? De acuerdo. Oye, Guillermo, perdón, no me preguntaste, pero quiero aclarar algo porque es importante y más si es el nombre de un programa. No, ¿te acuerdas que les había comentado que a veces las palabras nos pueden decir y pueden trazar políticas públicas que terminan impactando de manera no tan eficiente la población? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Te voy a poner un ejemplo. Perdón que yo sé que hay manos levantadas, pero esto se me hace muy importante. Y después te voy a decir, o si no, tú solito vas a cachar. Es más, te pongo el ejemplo y ya después tú me vas a cachar dónde está el problema con el programa que tú me acabas de hablar. Vulnerable. Es muy común decir que existen grupos vulnerables. Claro. Y hablar de grupos vulnerables. Sin embargo, esto no es propiamente así. Por ejemplo, se dice que las mujeres somos vulnerables. ¿Has escuchado esa famosa frase? Sí. Las mujeres somos vulnerables. Si yo digo que una mujer es vulnerable, significa que la vulnerabilidad está adentro de mí, porque las mujeres somos vulnerables. No sé si me voy a entender, ¿sí? Si está dentro de mí la vulnerabilidad, significa que a donde yo vaya, la vulnerabilidad se va conmigo. Es la lógica. Por lo tanto, si yo el día de hoy tomo un camión y me voy al Estado de México, que el Estado de México es el estado que tiene mayor índice de violencia hacia las mujeres, mi posibilidad, Guillermo, y te encargaría que me la contestes, te lo digo para que vayas activando tu cámara, perdón, tu micrófono, mi posibilidad de vivir una acción violenta, ¿aumenta o disminuye, Guillermo? Si vas a Ciudad de México, Ajá, no, pues aumenta. aumenta. Si yo me voy a Ciudad Juárez, que también hay un problema muy fuerte de violencia hacia las mujeres, ¿aumenta o disminuye? Igual, aumenta. Si yo tomo un vuelo, y ojalá que así sea, y me voy a un país nórdico en este momento, que son los que tienen los mejores indicadores de igualdad entre mujeres y hombres, ¿mi posibilidad de vivir una acción violenta aumenta o disminuye? En teoría disminuye, ¿no? En teoría y en práctica, disminuye. En práctica, sí. Pero aquí la duda sería, Guillermo, entonces la vulnerabilidad no está dentro de mí. Claro. ¿La vulnerabilidad dónde está? En el contexto en el que yo me encuentro. En el entorno. Entonces, no es que las mujeres seamos vulnerables, es que las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad porque es un contexto violento. Dicho de otra forma, como para ser más clara, les platico que hay una colonia aquí en Zapopan, que me parece que se llama Miramar. Y esta colonia es una colonia que cada año se inunda en época de lluvias, cada año. Y esta colonia, si yo digo, o es muy común decir es que la población de Miramar es vulnerable a las inundaciones. Si yo digo esto, significa que el problema está en la población. Por lo tanto, a donde yo mueva la población, se va a inundar. Así yo la mueva a la punta del cerro, se va a inundar porque es la población la que tiene el problema. Y entonces, si yo tengo que trazar una política pública para atender a esta población, pues básicamente serían clases de natación, porque a donde la mueva se van a inundar, o sea, es un problema de ellos. Si yo digo las mujeres son vulnerables, entonces ¿dónde está su vulnerabilidad? Y te voy a decir lo más clásico, porque son más débiles. Entonces, pues las meto a clases de defensa personal y ya la hicimos. Pero en realidad, esta población de Miramar no está en esa condición por la población, sino que el contexto es el que está proclive a la inundación. Entonces puedo decir, la población de Miramar está en una situación de vulnerabilidad hacia inundación. ¿Y eso qué me cambia, Guillermo? Cambia absolutamente todo, porque significa entonces que mis programas sociales ya no se van a enfocar a la persona, ya no van a ser clases de natación, ya van a ser el agua y alcantarillado, va a ser drenar las caídas naturales de agua, es checar cómo está toda la caída de agua del cerro. Ya la atención, la política pública o el programa social que yo voy a enfocar va a ser al contexto. Y lo mismo sucede con mujeres.
Si yo digo que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad, entonces ya no les voy a dar clases de box. Lo que les voy a hacer es políticas de igualdad, programas sociales de apoyo para el proceso de empoderamiento, acciones afirmativas, políticas de antidiscriminación, porque entiendo que el problema que viven las mujeres o que vivimos no está en nosotros, sino que es el contexto. ¿Por qué te hago toda esta explicación, Guillermo? ¿Llegaste ya tú solito a la conclusión? Sí, claro. No Sí, de son hecho, juventudes vulnerables, son jóvenes en situación de vulnerabilidad o de sí, discriminación. sí, de acuerdo, totalmente, Sofía. Muchísimas gracias. Entonces, perdón que te quisiera esa corrección, pero si es un programa, entonces por eso es que dije, aunque no me digas, voy a decirlo para que hagas la corrección, porque si no se entiende que el ser joven automáticamente te pone en esa situación, pero pues no, en la situación es todo eso, como tú lo debes de trabajar muy bien, todo el contexto social que discrimina a las juventudes o que no les impulsa, ¿va? Sí, de acuerdo. Sí, incluso el proyecto va enfocado a reducir la desigualdad de las y los jóvenes en México. Y el tema vulnerable lo entiendo completamente como tú lo mencionas. Incluso uno de nuestros beneficiarios finales son jóvenes en situación de vulnerabilidad consecuentes de la pandemia, de lo que se está viviendo. Jóvenes con alguna discapacidad. Entonces sí lo tengo identificado, pero a lo mejor es, como te digo, aprendiendo. Y creo que esto es mucho de... Es como cuando creo que pasamos en el programa o en el curso de oratoria, es darte cuenta que te estás diciendo algo que no va, ¿no? Sino es como hacerte consciente. Y creo que eso Exacto, nos va a Guillermo. ayudar bastante. Hay que Exacto. practicar. Entonces, y además te fijas esta parte que les decía, que entonces cuando dicen que cuando a mí me da mucha risa, de verdad, incluso hasta ternura, cuando me dicen, es que el lenguaje incluyente es hablar de las y los, es como de, no, cariño, es como, no, es mucho más y impacta no en el lenguaje, no, impacta, insisto, en el trazo de programas sociales, o sea, es bien serio. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Vámonos, que creo que en fila, creo que seguía Alejandro, Alejandro B.H. No sé si quieras participar. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí, Alejandro. gracias, buenos días. Oye, a ver, tengo una pregunta. Fíjate que una de las primeras personas que conocí que estaba con este tema de lenguaje inclusivo, él se refería, por ejemplo, cuando estamos en un grupo y decimos, sí, nosotros, ¿no? Entonces también desde ahí, el nosotros, o fue la primera persona que me hizo saber el nosotros, pues está en masculino. Lo que él hacía es que si eran mayores, o bueno, si la mayoría de ese grupo eran mujeres, él decía nosotras. Dijo, porque pues si decimos nosotros, cuando somos mayoría de hombres, pues como son mayoría de mujeres, pues nosotras. Entonces, por ejemplo, en un contexto súper social o incluso laboral, al momento de decir este tipo de cosas, ¿es nosotros y nosotras? ¿O cómo tendríamos que hacerlo? Nosotras, bueno, pues es visibilizar que tanto hay hombres como mujeres. Es muy común eso que comentas, Alejandro, de hablar, pues es que la mayoría son hombres, entonces son hombres, o cuando la mayoría son mujeres, pues que sean mujeres. Pero la realidad es de que, pues las cosas no son así, por ejemplo, hasta en cosas bien superficiales. Alejandro, desde aquí por la cámara te veo como si fueras una persona alta. ¿Cuánto mides? Uy, no, nada. No, ¿me 1.70. falló el ejemplo? Sí, es la posición de la cámara. ¿Cuánto mides, de todas maneras? 1.70. Pues fíjate, mides 1.70. Te platico que la media en México es 1.65 en hombres y 1.60 en mujeres. Vale. Si yo dijera, pues porcentualmente, la mayor parte de las personas mexicanas miden, las mujeres 1.60, los hombres 1.65, pues pongamos 1.63. Entonces, todos los pantalones los vamos a hacer para personas que miden 1.63. ¿Estarías de acuerdo? Pues no. Pues no, porque vas a decir, Porque oye, pues yo no encajo ahí, o sea, en algo tan sencillo como pantalones, o sea, yo no encajo ahí, yo necesito algo que esté diseñado para mí. Pues es lo mismo, aunque yo te justifique con una mayoría, la mayoría, los temas de mayoría están peleados con derechos humanos. De hecho, si te estoy honesta, si fuera por mayoría de votos, los derechos humanos no existirían. Tú lo puedes checar, por ejemplo, las famosas marchas a favor de la familia, que lo que buscan es eliminar los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues no van a prosperar, porque así todo el Senado, todo el Congreso y toda la gente vote a favor de la eliminación del matrimonio igualitario, no va a pasar porque no es por mayoría de votos. Claro. Entonces, el tema de los porcentajes no aplica mucho en derechos humanos. Aplica para cuestiones estadísticas, para generación a través de programas de políticas públicas. Pero para esto, si hay mujeres, pero tienes que visibilizar. Si es una sola,
pensemos que son puras mujeres y tú, puedo decir hola, buenos días a todas y Alejandro, ¿cómo estás? O sea, es visible. El chiste es que es hacer un lenguaje, es hacer un mundo donde todas las personas existamos. Así de burdo como es el ejemplo del pantalón, que lo puedes ver tan superficial, pero es eso, o sea, es, oye, pues la mayoría es así, pues qué padre que la mayoría es así, y a lo mejor el 80% o el 90% de la población le va a quedar ese pantalón y está padrísimo, pero a mí no. Entonces, ¿sí me debe entender, Alejandro? Claro, de acuerdo, entiendo. Muchísimas gracias. A ti. Darío, me parece que es la otra mano que tenemos levantada. Sí, hola Sofía, muchas gracias. Primero, Hola. súper interesante la plática y como han dicho las y los compañeros de aquí de Coparmex, pues sí es un reto, ¿no? El ponerte y reflexionar mucho de cómo estoy hablando, qué tantas palabras y a veces lo haces inconscientemente o no, pero muy interesante. Tengo una duda. Nosotros en Coparmex estamos trabajando un proyecto de observación electoral, pero lo focalizamos en el tema, de hecho el proyecto se llama Observación Electoral e Inclusión de Sectores Vulnerables, y tengo dos dudas. Una primera es lo que queremos observar y ver si desde la comisión tienen algo como un catálogo de accesibilidad a las casillas. Primero queremos ver qué tanta accesibilidad van a tener las y los ciudadanos para ingresar a las casillas, ejercer su voto. Y en segundo lugar, también vamos a observar dentro del proceso de campaña qué tantas propuestas de inclusión van a tener las y los candidatos, y también saber si existe como un porque es amplísimo, pues decir que, a ver, pues una propuesta en materia de inclusión, pues pueden haber miles, y lo que queremos ver si hay como un catálogo de buenas prácticas en donde nosotros podamos tomar como base y de ahí ya observar qué tantas buenas prácticas están implementando las y los candidatos. Fíjate, Darío, que hay instituciones que normalmente tienden a tener como errorzazos fuertes en temas serios de derechos humanos, y hay instituciones que es importante reconocerlo, que tienen avances muy importantes. Una de las que tiene avances y que incluso no tiene avances, sino que es propuesta, es de los que van avanzando en la Suprema Corte. Otra de las que tiene cosas muy buenas es justamente el Instituto Nacional Electoral. Tiene unas cosas bellísimas. Y justamente el INE tiene un documento que habla de accesibilidad en las elecciones. O sea, ya ni siquiera tienes que buscar, Darío, algún documento externo para aplicarlo al INE. No, es aplicar lo del INE al propio INE. Eso está padrísimo. Y hace como unos 4 años me tocó ir a una capacitación del INE justamente en temas de personas con discapacidad y de diversidad sexual, porque también la diversidad sexual es todo un tema en las elecciones. Y tienen un protocolo súper bueno, ¿eh? La verdad es que está muy bien hecho. Nada más ampliaría lo que me comentas, Darío, lo mismo que le había comentado a Guillermo, es no hablar de grupos vulnerables, sino grupos en situación de vulnerabilidad, y también que amplíes tu horizonte en cuanto a dónde está el tema de la accesibilidad. Porque tú me dijiste ahorita en las casillas electorales, pero por ejemplo, que estás metido en temas electorales, tú sabes que los votos del extranjero cuestan muchísimo, ¿verdad? Un voto de alguien que vive en Rusia, que tiene todo el derecho a votar, es carísimo. O sea, le cuesta mucho al Estado mexicano. Pero de todas maneras se tienen que hacer. Pero ¿no has pensado, Darío, que hay personas que no pueden votar porque están cuadriplégicas y que pueden estar enfrentito de una casilla, pero no pueden atravesar? Imagínate. Entonces ya no tan solo es de casillas, es que no todos los votos deberían de ser en casillas, justamente hablando de discapacidad. Entonces, bueno, en conclusión a lo que me estás preguntando, checa el propio documento del INE. El INE ya tiene los protocolos y de verdad que está súper, súper, súper bien hecho. Perfecto, muchas gracias. Y tienes razón, pues, o sea, no cómo llegas cómo acercas el voto a la persona. Es que es exactamente, lo acabas de decir bien. Los derechos humanos lo que buscan es dignificar a la persona, y una manera de dignificarla es ponerla en el centro, y una manera de ponerla en el centro es con el lenguaje, justo como tú lo acabas de hacer. Lo que dijiste fue maravilloso, o sea, no es como pensar hacer, ¿cómo lo dijiste? No me lo puedo aprender. Que la casilla sea... ¿Cómo hacer llegar el voto a las personas? ¿Perdón? ¿Cómo hacer llegar el voto a las personas? Exacto, si te fijas ahí que estás centrando a las personas. Esa frase que dijiste es maravillosa, porque quien estás poniendo en el centro de la acción, al que estás dignificando, es a la persona.
y en la otra es a la casilla. ¿Te fijas? No sé si los demás se dan cuenta cómo cambia completamente la posición y la manera en la cual vamos a trabajar. Si yo me centro en la casilla, está hasta más fácil. Pero si yo me centro en cómo hacer llegar el voto a las personas, ¡boom!, se me desaparece la casilla. Porque no siempre van a ser casillas. Entonces, Darío, te felicito por eso y te invito a checar lo del Instituto Nacional Electoral, ¿va? Muchas gracias, Sofía. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿No? Va. Entonces, le vamos a seguir con esta. Leonardo, vi que activaste tu cámara. ¿Quieres comentar? Perdón, tu micrófono. ¿Quieres comentar algo? Creo que no. Bien, entonces les vamos a seguir. Me voy con esto un poquito más rápido para alcanzarle. Bien, la tercera opción es agregar el calificativo de persona, como les había comentado. En vez de hablar del beneficiario, la persona beneficiada, el acreditado, la persona acreditada. Cuando ponemos la palabra persona, antes se nos soluciona la vida muchísimo. Entonces, cuando no tengan idea de qué poner, pongan la palabra persona antes y con eso ya la salvaguardan perfecto. En lugar de usar el masculino para nombrar a hombres y mujeres diciendo el que o los que, aquel que, aquellos que, se puede decir quién o quiénes. Y esa es otra manera magnífica. Por ejemplo, en vez de decir los que están de acuerdo, levanten la mano, pongan quienes están de acuerdo, levanten la mano. Aquel que tire basura será consignado. Quien tire basura será consignado. Los que trabajamos en esta institución, ¿quiénes trabajamos en esta institución? El quiénes te puede servir muchísimo, muchísimo. También lo mismo aplica como con quiénes, pero con la palabra uno. Perdón, con alguien. O sea, para la palabra uno, alguien. Es decir, cuando uno tiene duda, debe de preguntar. Cuando alguien tiene duda, debe de preguntar. Si uno formula bien la pregunta, si formulamos bien la pregunta, si se formula bien la pregunta, si formulas bien la pregunta. Así que así es como uno se siente cuando se está enfermo. Así es como alguien se siente cuando tiene una enfermedad. Se fijan que no es inventar palabras, porque de pronto también hay gente que dice, es que es el todes. No, no es todes, o no es inventar palabras, las palabras ya están. También el cambiar el posesivo suyos, tuyos y míos se pueden sustituir por otras palabras que tengan el mismo sentido. Por ejemplo, siempre veré por los míos, siempre veré por mi gente. Los suyos lo recibieron con bla, bla, su familia lo recibió con alegría. Hay diferentes formas. La palabra otros también se puede sustituir por demás. La vida de los otros, la vida de los demás. O las demás también. Siempre me preocupo por el bienestar de los otros, siempre me preocupo por el bienestar de los demás. Palabras como muchos y pocos se pueden sustituir por términos que den el mismo sentido. Muchos se pusieron la vacuna contra la influenza, la mayoría se puso la vacuna contra la influenza. Pocos expresaron su desacuerdo, pocas personas expresaron un desacuerdo, o una minoría expresó el desacuerdo. El nombrar siempre en femenino las profesiones de las mujeres. La ingeniero, la alcalde, la general, el agente se puede cambiar por la ingeniería, la alcaldesa, la generala, la agente. O en los documentos es muy común que firmen, por ejemplo, no sé, un documento que se tiene que transmitir por una institución y que firmen el jefe de recursos humanos. Pues realmente no está firmando el jefe en su condición, está firmando la jefatura. Entonces, cambiar estos por las áreas en las cuales estamos trabajando también puede ser súper útil. Eliminar el artículo que antecede a la palabra, que no varía en lo que se refiere al género. Por ejemplo, a veces dicen que el lenguaje incluyente lo que hace es que terminas haciendo un enunciado muy grande. No es cierto, a veces hasta es más chico. Por ejemplo, en vez de hablar de los adolescentes de hoy, hablar de adolescentes de hoy. Los amantes del círculo polar, amantes del círculo polar. Los jóvenes con iniciativa empresarial, jóvenes con iniciativa empresarial. Aquí hay otra palabra, fíjate, para creo que era Guillermo el que estaba con lo de las juventudes. Ahí tenemos también esa parte. Entonces, vemos ahí por ahí otro elemento. Y esa es la última lámina que les voy a presentar. Y también, ¿cuál es la propuesta? De acuerdo con María Julia Pérez, se habla del salto semántico. Cuando en el hablar se usa el masculino como genérico en una primera frase, inmediatamente después se usa el mismo masculino, pero esta vez en sentido estrictamente masculino. Es decir, por ejemplo, mientras los investigadores asistían al Congreso, sus esposas visitaron las pirámides de Teotihuacán. ¿Cuál es la incluyente? Mientras investigadoras
mientras investigadoras e investigadores asistían al Congreso, sus acompañantes visitaron las pirámides de Teotihuacán. Esa es importantísima. Entonces, porque quita la visión de que son las mujeres las que estamos siempre como acompañantes. A veces podemos ser las personas que son ponentes. Les cuento algo chistosísimo que sucedió una vez en la comisión, es más, con Juana, que les tocó a ustedes alguna vez trabajar con ella. Ella fue a dar una conferencia en la región militar que se encuentra aquí cerca de la zona real, y va un compañero que iba manejando. Cuando llegaron al lugar, se refirieron todo el tiempo hacia él porque pensaron que él era el que iba a dar la conferencia. Entonces el general se puso a darle toda la presentación de la zona militar a él, cuando era ella la que iba a dar la conferencia, y cuando le entregaron el reconocimiento, cuando se dieron cuenta que era ellas, pues se fueron para atrás, porque ellos imaginaron que por ser hombre, pues era él. Y lo más chistoso es de que ella se llama Juana, como les comentaba, y el reconocimiento, cuando se lo dieron, le dijeron, decía que era Juan. Pensaron que se habían equivocado a la hora de enviarlo. Entonces, fíjense, todos, de enviar el nombre. Fíjense cómo todo esto va por ahí. Bien, cuando la última opción va a ser cuando hay varios sustantivos de diferente género, a fin de evitar que el adjetivo sea masculino, se puede sustituir por otra palabra. Por ejemplo, en vez de decir Guadalupe, Juan y Graciela son muy trabajadores, es decir, Guadalupe, Juan y Graciela son personas muy trabajadoras. Carmen y Ernesto trabajan juntos, Evaristo son colegas. Entonces es nada más encontrarle la manía, y aquí también, pues bueno, la recomendación para elaborar documentos, lo que les comentaba, que no se habla del jefe de departamento, sino la jefatura. Y el cargo de quien firma el documento también debe ponerse de acuerdo con el sexo de la persona. Si es mujer, es jefe, perdón, si es mujer, es jefa, es directora, es presidenta. Y la última, cuando se trata de formatos que van a ser respondidos por mujeres y por hombres, deben usarse los genéricos o modificar la redacción. Si en vez de firma de solicitante, firma de quien solicita. Empleado, persona empleada, beneficiario de la persona beneficiaria, el acreditado, la persona acreditada, el donante, él o la donante. Entonces, bien, esto, como ya checaron, les dije, esto es todo lo de la presentación. Tenemos 4 superminutos para cualquier duda o comentario. Hablen ahora o a mí aquí hay comentarios. Antes de finalizar, ¿tienes bibliografía que nos puedas compartir? Ay, fíjate que la mayor parte de la bibliografía son en leyes y son manuales que he encontrado para el lenguaje del uso incluyente. Si quieren, lo que puedo hacer es que les mando, me pasan un correo, y con la directora Virginia me pueden pasar alguno de sus correos o se lo mando a ella directamente para que se los hagan llegar a ustedes. ¿Les parece bien? ¿Va? ¿Algún otro comentario? Les voló la cabeza de la información, ¿verdad? Que es muchísima. Se quedaron, al menos logré darles o dar como esta impresión del tamaño del tema que es del lenguaje. Si tenía la idea de que nada más era lenguaje sexista, ya se dieron cuenta que no, que también hablamos de muchísimos otros grupos poblacionales y que es un compromiso bastante complejo. Les recuerdo lo que les comentaba en un principio. Cualquier curso que ustedes toman debe de implicar modificaciones de las cosas que hacemos, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, pues tenemos que hacer estas modificaciones. Como les comentaba, este tema, pues esto está para el tema de viernes, como les comentaba. Les aseguro que todas y todos hemos estado en una charla, a lo mejor con alitas o demás, o platicando con una carne asada acerca de lo que es el lenguaje y qué se opina y demás. Pues ya vieron que no es tanto de opinión, que hay sustentos muy fuertes, que son posicionamientos, que implican no tan solo el uso de las palabras, sino los trazos de estrategias sociales que se van a utilizar, que implica el respeto a los derechos humanos, que no es lo mismo lenguaje, es que nos limita nada más el lenguaje sexista, que involucra muchísimo más cosas. Y entonces, al menos, pues bueno, para que sepan que en su próxima charla que tengan con más personas y que se toquen esos temas, pues al menos tengan más elementos para poder hablar a favor de este lenguaje y que también se vean reflejados en los documentos que ustedes tienen. Entonces, pues bien, Sujei, esto es todo por mi parte. No sé si quieres hacer algún comentario, si quieres hacer algún cierre. Estoy leyendo los comentarios del chat. Creo que abre la puerta para interiorizar. Sí, es lo que les comentaba, por eso es de que les comencé explicando sobre lo que es la discriminación, porque como no me acuerdo quién de ustedes, creo que Alejandro, no estoy segura,
decía, es que a veces uno no lo hace con intención, y pues es justamente lo que dice la ley, lo que les comentaba, con intención o sin ella. O sea, pero al final de cuentas podemos estar ejerciendo cuestiones de discriminación. Y como les comentaba, esto no tiene que ver con el diccionario, esto tiene que ver con leyes y con derechos humanos, ¿va? Muchísimas gracias. La verdad es que nos dejas pensando y reflexionando mucho. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y la realidad es que nos dimos cuenta que no, que cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice, abre caminos o cierra puertas, ¿no? Entonces creo que el poder de la palabra quedó demostrado que es muy importante y que es hacernos visibles a todos, ¿no? Me encanta la presentación, te agradezco mucho la disponibilidad tuya del instituto para podernos apoyar en esta charla el día de hoy. Para poder cerrar, les pediría a todos abrir sus cámaras para poder tomar la asistencia a través de un screenshot de que estuvimos presentes el día de hoy. Si no se peinaron, no se preocupen. Si no se maquillaron, no se preocupen. No vamos a calificar ahorita que estén en condiciones, simplemente que estén presentes. ¿Vale? Elena, ¿nos apoyas con el screenshot? ¿Puedes? Y pues les pido que sonriamos, pongan un like, pongan algo, que se vean como que estamos bien felices y contentos con todo este boom de información que nos acaba de dar Sofía. Va una, va la segunda hoja. Adelante, Elena. Listo. ¿Listo, Elena? Pues padrísimo. Sofía, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. Realmente nos dejas mucho trabajo. Yo creo que yo te buscaré ya después para aclarar algunas dudas que todavía tengo, pero creo que ya es como muy conciso en lo que tenemos que comenzar a trabajar. Chicos, si nadie más tiene alguna otra pregunta, pues damos por cerrada la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos el estar presente. Sofía, muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana a todas y todos. Excelentes vacaciones también. Luego. Nos vemos. Chao. Bye. Muchas gracias.